Cuando el millonario dijo que necesitaba traducir un texto, un niño humilde que vendía dulces en la calle se acercó y afirmó: «Si me paga $1000, yo lo traduzco». Los hombres rieron, pero en pocos segundos el silencio los envolvió. Lo que aquel niño hizo fue simplemente impresionante. Era mediodía en la Ciudad de México y el calor comenzaba a sentirse pesado. En el piso 20 de un edificio de oficinas en Polanco, una sala con ventanales enormes estaba llena de empresarios vestidos de traje, con botellas de agua caras sobre la mesa y carpetas llenas de papeles. En medio de esa reunión, Ricardo Zúñiga, un hombre de 45 años, de mirada dura y voz firme, cerró su computadora portátil con fuerza. Su maletín estaba lleno de documentos impresos que venían directo de sus oficinas en Nueva York. Nadie en esa sala entendía bien lo que decían. Él tampoco. Aunque tenía buen oído para el inglés, no confiaba en su interpretación cuando se trataba de contratos millonarios. Se levantó de la silla, les dijo a todos que necesitaba aire y salió sin mirar atrás, acompañado de 2 socios que siempre lo seguían como si fueran su sombra, Arturo y Julián. Ya en la calle, mientras caminaban por una avenida llena de tráfico y puestos ambulantes, los 3 iban hablando de negocios, de inversiones, de las nuevas oficinas que abrirían en Guadalajara. Pero Ricardo parecía distraído. Apretaba el maletín con la mano derecha, como si le pesara más de lo normal. Al pasar frente a un local cerrado, se detuvo unos segundos y miró hacia adentro como si buscara algo. Arturo le preguntó si quería entrar a una cafetería, pero Ricardo negó con la cabeza. Entonces, casi como si estuviera hablando para sí mismo, dijo con voz tranquila: «Todavía necesito mandar traducir estos papeles». Los otros 2 soltaron una carcajada corta y Arturo respondió bromeando: «Pues a ver si encuentras a alguien que entienda legal en inglés y no cobre como abogado americano». Fue en ese momento que un niño, que estaba sentado en la banqueta vendiendo dulces, se levantó con cuidado. Tenía una cajita de madera colgada al cuello, llena de caramelos, mazapanes y chicles. Su ropa estaba limpia pero gastada. La gorra que usaba tenía el logo de un equipo de béisbol deslavado, y los tenis se veían viejos. El niño tenía 12 años y unos ojos negros que brillaban con una seguridad que no combinaba con su apariencia. Caminó despacio hacia los 3 hombres y se detuvo a menos de 1 metro de ellos. Ricardo fue el primero en notarlo. Lo miró de arriba a abajo, sin entender por qué se acercaba sin decir nada. Entonces, el niño habló: «Si quiere, yo puedo traducir esos documentos por $1000». Los 3 hombres se miraron y soltaron una carcajada. Julián hasta se dobló un poco del ataque de risa. Ricardo sonrió, pero con una ceja levantada, como quien se encuentra con algo raro que no sabe si tomar en serio o no. Volvió a mirar al niño, y en lugar de decirle que se fuera, le preguntó su nombre. «Me llamo Emiliano». Ricardo cruzó los brazos, pensó un momento, y luego respondió con voz baja pero clara: «Está bien, chico. Si logras traducirlos, el dinero es tuyo». Emiliano no dijo nada más, solo extendió las manos y pidió ver los papeles. Ricardo, entre curioso y divertido, abrió el maletín, sacó una carpeta gruesa llena de hojas impresas y se las entregó. El niño caminó hacia un banco de cemento que estaba a unos metros más allá. Se sentó con las piernas colgando y comenzó a leer en voz alta. Lo primero que notaron los 3 hombres fue que no leía palabra por palabra, sino que entendía las frases completas, las traducía al español con naturalidad, como si llevara años haciendo eso. Emiliano explicaba lo que decían las cláusulas, los plazos, los compromisos legales, con una precisión que dejó a los empresarios sin palabras. Ricardo dejó de sonreír. Arturo y Julián se quedaron callados, sin hacer bromas. Pasaron casi 15 minutos así. Nadie interrumpía. Solo se escuchaba la voz de Emiliano y el sonido del tráfico. Cuando terminó con las primeras 10 páginas, Ricardo se acercó. Le quitó los documentos de las manos con cuidado, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. «¿Dónde aprendiste inglés, Emiliano?» El niño encogió los hombros. «Una vecina me enseñó. Vivió en Estados Unidos muchos años. Yo la ayudaba a cargar las bolsas del mercado y ella me daba libros, películas, cosas así. Aprendí escuchando, leyendo, copiando». Ricardo lo miró largo rato, sin decir nada. Después, metió la mano al bolsillo interno de su saco, sacó un fajo de billetes, contó $1000 en efectivo y se los puso en la mano. Emiliano abrió los ojos, sorprendido. Sus dedos temblaban mientras los agarraba. «¿De verdad? Claro que sí. Cumpliste con tu parte. Ahora, vete a casa con tu mamá y cuéntale que hiciste un buen trabajo». Emiliano asintió, sin moverse. Solo después de unos segundos reaccionó, se dio la vuelta y empezó a caminar hacia la esquina con pasos lentos. Ricardo lo siguió con la mirada hasta que desapareció entre la gente.
Arturo rompió el silencio. ¿Y ahora qué? ¿Te vas a volver patrocinador de niños genio? Ricardo sonrió apenas. No lo sé, pero ese niño no es común. No es solo que sepa inglés. Entendió cada palabra. Lo explicó mejor que muchos de mis empleados. Julián intervino, todavía con la voz incrédula. ¿Y si fue suerte? ¿Y si solo memorizó lo que alguien más le dijo? Ricardo negó con la cabeza. No, yo también hablo inglés. No como él, pero lo suficiente para saber que lo que dijo estaba correcto. Él pensó, entendió y tradujo al instante. Nadie memoriza eso. Es talento. Arturo se cruzó de brazos. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ricardo no respondió. Solo caminó hacia la cafetería de la esquina. Empujó la puerta de vidrio y entró. Los otros dos lo siguieron. Mientras pedían café y hablaban de otras cosas, él seguía pensando en Emiliano. No podía sacárselo de la cabeza. Nunca había visto a un niño de la calle con ese nivel de inteligencia, con esa seguridad al hablar, con ese tipo de mirada. Algo en su interior le decía que ese encuentro no había sido casual, y que ese niño, de alguna manera, iba a cambiarle la vida. Emiliano vivía en un departamento pequeño en la colonia Doctores, en un edificio viejo de 5 pisos sin elevador. Cada mañana, antes de que saliera el sol, se levantaba con el sonido del despertador que le había regalado su mamá cuando cumplió 9. Se vestía con ropa limpia, aunque algo gastada. Se ponía su gorra y preparaba su cajita de dulces. Bajaba corriendo los escalones mientras revisaba qué llevar a cambio, servilletas y una bolsita con lo que le había sobrado del día anterior. La calle ya lo conocía. Los del puesto de tamales le daban a veces un champurrado cuando lo veían llegar. El señor que vendía periódicos siempre lo saludaba con la mano. Emiliano no era un niño callado, pero tampoco hablaba de más. Observaba, escuchaba. Tenía esa forma de mirar que incomodaba a algunos adultos, porque parecía que estaba leyendo lo que pensaban. Su mamá se llamaba Norma. Tenía 36 años y trabajaba limpiando en una clínica dental. Salía todos los días a las 6 de la mañana, a veces antes, y regresaba después de las 7 de la noche. Su cara mostraba el cansancio, pero nunca se quejaba. Emiliano la esperaba con la cena servida. Calentaba tortillas, abría una lata de atún o cocinaba arroz si el gas no se había acabado. Era buenísimo para resolver cosas, para arreglar lo que no servía. Desde los 8 años aprendió a cambiar focos, a limpiar el boiler y a ponerle cinta a los cables que chispeaban. La vida nunca les dio lujos, pero él creció sabiendo que su mamá era una guerrera. Desde muy chico se interesó por el idioma inglés. Todo empezó porque en el departamento de al lado vivía doña Estela, una señora mayor que había sido maestra en California. Tenía unos 70 y tantos. El pelo blanco, la voz fuerte y una risa contagiosa. Emiliano la ayudaba a subir las bolsas del mandado cada semana. A cambio, ella le prestaba libros, revistas viejas y le contaba historias en inglés. Le enseñaba a pronunciar bien, lo corregía sin regañarlo y le explicaba cosas de gramática con ejemplos fáciles. Un día, le regaló un reproductor de DVD que ya no usaba, junto con varias películas con subtítulos. Así fue como él empezó a estudiar solo. Repetía las frases, imitaba los acentos, escribía en cuadernos lo que escuchaba. Se volvió un hábito. Había noches en las que, mientras su mamá dormía, él se ponía los audífonos y escuchaba documentales en inglés sin parar. Le gustaba entender todo, no solo traducir palabras. Se sentaba con un diccionario viejo y buscaba significados hasta que algo le hiciera clic. Así se le fueron pegando expresiones, formas de hablar, cosas que nadie le había enseñado. A veces, en el metro, escuchaba conversaciones de extranjeros y las seguía como si fuera parte del grupo. Nunca se lo dijo a nadie, pero una vez corrigió a un turista que preguntaba mal una dirección. El hombre se rió sorprendido, lo felicitó y le regaló un billete de $5. Emiliano lo guardó como recuerdo en su cajita de cosas importantes. En la escuela, nadie lo tomaba en serio. Sus calificaciones eran buenas, pero como no hablaba mucho, los maestros pensaban que era distraído. Nunca levantaba la mano, nunca pedía participar, pero cuando le tocaba presentar un trabajo, lo hacía con seguridad. Un día, en una exposición de historia, trajo láminas dibujadas por él mismo, con datos que no estaban en el libro. La maestra le preguntó de dónde había sacado esa información, y él respondió, del sitio web de un museo en Nueva York. Lo había leído en inglés, claro. El resto del grupo se quedó en silencio. Pero eso fue todo. No hubo premios ni becas. Solo una palmadita en el hombro y una frase como, «Muy bien, Emiliano, sigue así». Él no se molestaba. Solo asentía y volvía a su lugar. En la calle era más libre. Podía hablar con quien fuera, vender, moverse sin reglas.
Le gustaba más aprender por su cuenta que en el salón. Tenía una libretita donde escribía todo lo que le parecía interesante. Palabras nuevas, frases que escuchaba en las películas, noticias importantes. Soñaba con conocer otros países, trabajar en algo grande, ser alguien que su mamá pudiera ver con orgullo. Nunca pensó en ser famoso ni millonario. Solo quería tener una vida donde no tuviera que preocuparse cada semana por si iban a cortar la luz o si alcanzaría el gas. Lo más loco era que, aunque vivía en un lugar donde los problemas eran parte del día a día, nunca perdió el entusiasmo. Tenía ese tipo de energía que contagiaba a los demás. Era curioso. Se emocionaba fácil, y cuando algo lo hacía reír, lo hacía de verdad. Esa tarde, cuando se le acercó a Ricardo Zúñiga en la calle, no lo hizo por impulso. Ya lo había visto salir del edificio 2 veces esa semana. Sabía que era importante, que siempre caminaba con 2 hombres de traje y que tenía un auto negro estacionado frente al restaurante de la esquina. Emiliano se había fijado en el maletín, en la forma en que lo apretaba, en su expresión, y cuando lo escuchó decir lo de los documentos, no lo pensó 2 veces. Algo le dijo que tenía que intentarlo. En su cabeza, $1000 era una cantidad tan grande que no tenía forma de imaginarla completa. Pero no se trataba solo del dinero. Quería demostrar que podía hacerlo. Que él, un niño de 12 años con gorra vieja y dulces colgados del cuello, podía entender palabras difíciles, frases técnicas, cosas que ni los adultos querían leer. Lo demás ya se sabía. Lo tradujo todo con precisión, sin nervios, con la seguridad de quien ha hecho eso cientos de veces, aunque nadie lo haya notado. Y cuando Ricardo le dio el dinero, no supo si era real. Caminó hasta la esquina, se metió en una tienda, compró una botella de agua y un paquete de galletas. Luego se sentó en una banca del parque y sacó el dinero para contarlo con las manos temblorosas. $1000. Nunca había tenido tanto dinero en su vida, ni en efectivo ni en sueños. Guardó los billetes en una bolsita con cierre que tenía escondida en su mochila y caminó a casa lo más rápido que pudo. Subió las escaleras de 2 en 2. Entró al departamento y llamó a su mamá con los ojos brillosos. Norma pensó que algo malo había pasado. Cuando él le enseñó el dinero y le contó la historia, ella se sentó en la cama y se tapó la boca con las manos. No sabía si reír o llorar. Lo abrazó con tanta fuerza que Emiliano sintió que se le iba el aire. Esa noche no hubo cena especial, solo arroz con huevo y un poco de pan. Pero fue una cena distinta. Había algo nuevo en el ambiente, una sensación de que la vida podía cambiar. Emiliano se durmió con la sonrisa más grande que había tenido en meses. Lo que no sabía era que al día siguiente, su nombre iba a ser el tema de conversación en una oficina muy importante, y que alguien ya estaba pensando en buscarlo para algo mucho más grande que traducir papeles. La mañana siguiente comenzó como todas en la oficina de Ricardo Zúñiga, pero él no tenía la cabeza en los pendientes del día. Desde que se despertó, tenía dando vueltas en la mente la imagen de Emiliano con su cajita de dulces, sentado en la banca del parque, hablando un inglés que no parecía de un niño de la calle. Mientras se servía un café en su despacho, ignoraba los correos urgentes y los mensajes de voz que le había dejado Arturo desde temprano. Estaba pensando en qué hacer con eso que había visto el día anterior. Algo dentro de él no lo dejaba en paz. No era lástima, no era culpa, era otra cosa. Era esa sensación de que había encontrado algo valioso, algo que no se podía ignorar. Mónica, su asistente personal desde hacía más de 6 años, entró con una carpeta bajo el brazo. Lo notó distraído, y sin que él se lo pidiera, dejó la carpeta sobre el escritorio con suavidad. «Hoy tienes reunión con el consejo a las 11 y comida con los de Aguascalientes a las 2», dijo sin levantar mucho la voz. Ricardo asintió sin mirarla. Siguió viendo por la ventana unos segundos y luego se giró lentamente. «¿Te acuerdas del niño de ayer? El que tradujo los papeles». Mónica frunció el ceño un segundo, como si no entendiera a qué se refería. ¿El que vendía dulces? ¿El que dijo que hablaba inglés? No dijo, lo hablaba. Perfecto. Me tradujo todo el contrato sin fallar una sola palabra. Mónica sonrió como si fuera una historia simpática de contar, pero no le dio mucha importancia. Ricardo, en cambio, estaba serio. Ese niño tiene algo especial. No me lo estoy inventando. No es solo que hable inglés. Es como piensa, como observa. No se asustó, no dudó, no pidió ayuda. Se sentó y lo hizo, como si fuera lo más normal del mundo. Mónica lo miró con curiosidad. ¿Y qué vas a hacer? Quiero buscarlo. Hablar con él otra vez. Con la mamá también. Ese niño no puede seguir vendiendo dulces. Necesita estudiar en otro lugar, con otros recursos, otras herramientas. Mónica no respondió de inmediato. Pensó que era una idea de esas que le duraban un par de días, pero lo vio tan convencido, tan serio, que entendió que esta vez era distinto. ¿Sabes su nombre completo?
¿Dónde vive? Solo sé que se llama Emiliano, no más. Pero debe estar en la misma esquina. Ahí estaba ayer. Quiero que vayas tú. Ve, habla con él, con la mamá si la encuentras. Diles que quiero ofrecerle una beca completa. Mónica lo miró como si no supiera si eso era parte de su trabajo o una misión personal. Pero al final, asintió. Está bien, voy en cuanto salga tu reunión. Mientras tanto, Emiliano estaba en su casa con su mamá, limpiando los billetes con cuidado como si fueran de cristal. Norma no quería que saliera ese día. Tenía miedo de que alguien lo viera con tanto dinero. Pero Emiliano insistía en que quería seguir vendiendo, como si todo siguiera igual. Solo guardó la mitad del dinero en un lugar seguro y se llevó lo mínimo necesario para el camión y los dulces. Se puso su gorra, colgó su cajita del cuello y bajó las escaleras con una sonrisa que no se le despegaba de la cara. No tardó mucho en llegar a su lugar de siempre. En la misma banqueta donde había escuchado a Ricardo hablar de los documentos, saludó a los vendedores vecinos, se sentó en su banquito de plástico y abrió la cajita. No pasaron ni 20 minutos, cuando una mujer bien vestida, con tacones y una carpeta en la mano, se le acercó. Era Mónica. ¿Tú eres Emiliano?, preguntó, con una sonrisa educada. El niño la miró sin responder enseguida. Asintió despacio. Soy Mónica. Trabajo con el señor Ricardo Zúñiga. ¿Te acuerdas de él? El rostro de Emiliano se iluminó de inmediato. Sí, claro. ¿Qué pasó? ¿Está bien? Está perfecto. Y no ha dejado de hablar de ti. Quiere invitarte a un lugar. Pero antes, necesita hablar con tu mamá. ¿Crees que podamos verla hoy? Emiliano dudó un segundo. No porque no quisiera, sino porque no entendía bien lo que estaba pasando. Vivo aquí cerca. Si quiere la llevo, pero está trabajando. Entonces espérame. Voy contigo después. ¿A qué hora llega tu mamá? Como a las 7. Mónica sonrió. Perfecto. A las 7 paso por aquí y vamos juntos. ¿Te parece? Emiliano asintió de nuevo. Y por el resto del día, vendió con una sonrisa tonta que no podía controlar. Cuando dieron las 7, Mónica volvió, esta vez en un auto negro con aire acondicionado. Emiliano se subió con nervios y la guió por las calles hasta el edificio donde vivía. Subieron los 5 pisos a pie y tocaron la puerta. Norma abrió con el uniforme puesto y una expresión de sorpresa. Al ver a su hijo con una desconocida de oficina, se preocupó de inmediato. Emiliano, rápido, le explicó todo lo que podía, que era la señora del hombre al que le tradujo los papeles, que querían hablar con ella. Norma las hizo pasar, moviendo con pena unos trastes de la mesa. Mónica fue clara. Le explicó que Ricardo Zúñiga era un empresario importante, que se había quedado impresionado con Emiliano y que quería ofrecerle una beca en una de las mejores escuelas bilingües de la ciudad. Dijo que era algo serio, que los gastos correrían por parte de la empresa y que solo necesitaban su autorización. Norma no sabía qué decir. Miraba a su hijo, a la mujer, al suelo. Sentía que algo raro estaba pasando, pero no encontraba nada malo, solo bueno. Y eso la asustaba, porque no estaba acostumbrada a que llegaran cosas buenas de la nada. ¿Y qué tenemos que pagar?, preguntó con voz baja. Mónica negó con la cabeza. Nada, solo aceptar y confiar. Ricardo quiere ayudar, no hay letras chiquitas. Norma se quedó callada. Emiliano la miró como si le suplicara con los ojos. Ella, después de un silencio largo, respiró hondo y dijo que sí. Mónica sacó un sobre con documentos y lo dejó sobre la mesa. Dijo que pasarían por ellos el lunes, que prepararan una copia del acta de nacimiento y que estuvieran listos para ir a conocer la escuela. Emiliano no cabía en sí de la emoción. Cuando Mónica se fue, él y su mamá se abrazaron como si acabaran de ganar la lotería, porque, en cierta forma, así era. Esa noche, Emiliano no pudo dormir. Miraba al techo y se imaginaba con uniforme, entrando a una escuela grande, con salones modernos y libros nuevos. No sabía cómo sería su vida después de eso, pero tenía claro algo. Iba a aprovechar cada segundo. Lo que no sabía, lo que ni él ni su mamá podían imaginar, era que no todos estarían felices con su llegada a ese nuevo mundo, que no todos lo iban a recibir con los brazos abiertos, y que había alguien, en esa escuela, que desde el primer día iba a querer sacarlo de ahí cueste lo que cueste. El lunes llegó más rápido de lo que Emiliano imaginaba. Desde que se levantó, el estómago le dolía como cuando estaba nervioso, pero no de miedo, sino de emoción. Su mamá había preparado sus papeles en una bolsita de plástico, acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio y hasta una boleta escolar medio arrugada que tenían guardada en un cajón. Emiliano se había peinado con gel, traía una camiseta sin dibujos y unos jeans que le quedaban un poco cortos, pero limpios y bien planchados. Norma también se había arreglado.
Se puso una blusa floreada y los zapatos más nuevos que tenía. Cuando bajaron, Mónica ya los esperaba afuera en el mismo auto negro de la otra vez. Apenas se subieron, ella los saludó con una sonrisa grande y sincera. ¿Listos para conocer su nueva escuela?, dijo mientras acomodaba el cinturón de Emiliano en el asiento trasero. El niño no dijo nada, solo asintió y miró por la ventana como si el mundo se estuviera moviendo más rápido de lo normal. El camino fue largo. Salieron del centro y cruzaron avenidas anchas, calles llenas de árboles y fraccionamientos privados. Cuando llegaron a la entrada de la escuela, Norma se quedó sin palabras. Era un edificio moderno, con una barda blanca altísima y un portón negro con cámaras de seguridad. Un guardia los saludó por su nombre. Ya sabían que iban a llegar. Mónica estacionó el auto frente a la recepción y los guió por un pasillo limpio, con cuadros grandes, luces frías y olor a desinfectante caro. Emiliano iba con los ojos muy abiertos. Nunca había estado en un lugar así. Todo era brillante, silencioso, perfecto. No había bancas de fierro ni pizarrones verdes. Aquí las paredes eran blancas y las puertas tenían placas con letras doradas. Entraron a una oficina amplia donde ya los esperaba Ricardo, con camisa clara y una sonrisa distinta, más tranquila. Se levantó al verlos y les ofreció la mano. Bienvenidos. Me da mucho gusto verlos aquí. Gracias por confiar. Norma se sentó frente a él, con las manos en las piernas. Emiliano, a su lado, no paraba de mirar los libros que había en los estantes. Ricardo notó eso y sonrió aún más. Aquí vas a tener acceso a todo esto. Libros, clases de inglés, computadoras, maestros que te escuchen. Lo único que te pido es que seas tú mismo, que no tengas miedo. Este lugar es tuyo también. Emiliano lo miró y asintió con fuerza, como si ese momento fuera algo que había estado esperando desde siempre. Entonces, ¿sí lo van a aceptar?, preguntó Norma, aún con dudas en la voz. Ricardo la miró con firmeza. Ya está aceptado, desde el momento en que me demostró lo que sabe. Solo falta que conozca a su grupo, a sus maestros, y que él decida si se siente cómodo aquí. Mónica intervino y sacó de su bolsa una hoja con la lista de útiles, el uniforme y las instrucciones para la semana de adaptación. Norma la tomó con las dos manos, tratando de leer sin mostrar que le costaba entender algunas palabras. Ricardo notó eso y se acercó. No se preocupe por nada. La empresa va a cubrir todo. Útiles, uniformes, transporte si lo necesita. Queremos que Emiliano se enfoque solo en aprender. Ella lo miró como si no supiera qué decir. Había agradecimiento en su mirada, pero también confusión. Nunca nadie les había ofrecido tanto sin pedir nada a cambio. Al salir de la oficina, los llevaron a conocer los salones, la cafetería, los patios. Todo parecía de otro mundo. Emiliano no decía mucho, pero lo absorbía todo. En su cabeza, hacía mapas mentales del lugar, recordaba los nombres de los pasillos, las señales en inglés, los horarios en la cartelera. Cuando llegaron al salón donde estaría, vieron que los demás alumnos ya estaban en clase. Por la ventana se veía a niños y niñas sentados frente a computadoras portátiles. Algunos hablaban inglés entre ellos. Mónica le dijo que la mayoría venían de familias con mucho dinero, hijos de empresarios, políticos, artistas. Emiliano tragó saliva, pero no se echó para atrás, solo asintió de nuevo. Esa noche, cuando regresaron a casa, Emiliano no paraba de hablar. Le contó a su mamá todo lo que vio: el salón con aire acondicionado, los baños limpios, los pupitres individuales, el maestro que hablaba inglés sin acento. Norma lo escuchaba como quien oye un sueño contado por alguien más. No sabía si sentirse feliz o preocupada. Una parte de ella sentía que eso no era para ellos, pero al ver la emoción de su hijo, decidió no pensar en eso por ahora. Solo lo abrazó y le dijo que confiaba en él. Al día siguiente, Emiliano comenzó su primera semana de adaptación. Le prestaron un uniforme temporal, mientras mandaban a hacer el suyo a medida. Lo acompañaron al salón y lo presentaron como un nuevo alumno con un talento especial para los idiomas. Algunos lo saludaron con educación, otros apenas lo voltearon a ver. Desde el primer recreo, sintió que no iba a ser fácil encajar. Los grupos ya estaban formados. Había niños que se conocían desde el kinder. Emiliano comía solo en una esquina, con un sándwich que su mamá le había preparado envuelto en papel aluminio. Nadie se burlaba de él directamente, pero lo miraban como si no supieran qué hacía ahí. Solo una niña se le acercó. Se llamaba Valeria. Tenía el cabello amarrado con trenzas y una voz suave. ¿Tú eres el niño nuevo? Emiliano asintió. Me llamo Valeria. ¿Te puedo acompañar? Él se encogió de hombros. Ella se sentó a su lado sin esperar respuesta. Yo también me cambié de escuela el año pasado. No es fácil al principio, pero luego te acostumbras. Emiliano sonrió.
Era la primera sonrisa del día. Pasaron los días y él empezó a acostumbrarse a los horarios, a los libros, al ruido del timbre que sonaba diferente al de su escuela anterior. Aprendió a usar la plataforma digital, a mandar tareas por correo, a leer textos más complejos. En clase de inglés, lo sorprendieron con una evaluación oral. El maestro, un estadounidense canoso y serio, le hizo preguntas en voz alta. Emiliano respondió con seguridad, sin titubear. Cuando terminó, el maestro lo miró fijamente y dijo con una sonrisa apenas visible: "You're not just good, you're excellent". Pero no todos estaban contentos. Germán Torres, el director académico, había escuchado hablar de Emiliano desde el primer día. No le gustaba nada esa historia. No entendía por qué Ricardo se había encaprichado con un niño sin dinero, sin apellido importante, sin conexiones. Para él, eso era un error. Y ya había comenzado a revisar la lista de reglas de la escuela, buscando cualquier detalle que le permitiera sacarlo de ahí. Emiliano no lo sabía. Él solo pensaba en seguir aprendiendo, en no fallar. Pero ya había alguien que lo veía como un problema. Y ese problema, para Germán, debía desaparecer antes de que creciera más. Germán Torres llevaba más de 10 años siendo el director académico del Instituto Internacional Montalvo. Era un hombre alto, siempre bien vestido, con el cabello peinado hacia atrás y una mirada que muchos alumnos evitaban. Su oficina era impecable. Todo en ella estaba en su lugar. Tenía 2 diplomas enmarcados, una biblioteca ordenada alfabéticamente y una cafetera italiana que usaba solo él. Para Germán, la educación era un privilegio reservado. No lo decía en voz alta, pero lo pensaba. Creía que no todos tenían lo necesario para estar ahí. Por eso, cuando le avisaron que Ricardo Zúñiga había metido a un niño sin ningún tipo de examen, sin entrevista previa, sin historial académico verificado, no lo tomó como un acto noble, lo vio como una falta de respeto. Desde el primer día, pidió el expediente de Emiliano. No encontró nada irregular, pero tampoco nada que lo convenciera. Era un niño sin recursos, sin estudios previos en escuelas privadas, sin relación con el tipo de familias que estudiaban ahí. Para Germán, eso era suficiente para encender las alarmas. Lo que más le molestaba era que ni siquiera lo habían consultado. Ricardo lo había hecho todo por su cuenta. Él era el inversionista principal, sí, pero Germán era quien decidía quién entraba y quién no. O por lo menos así había sido hasta ahora. Durante una junta con el equipo administrativo, Germán sacó el tema con tono serio. El nuevo alumno de primero B, Emiliano. ¿Alguien sabe cómo va? ¿Se está adaptando? Una de las coordinadoras, Laura, respondió con cautela. Va bien. Está muy callado, pero participa cuando lo necesitan. Su nivel de inglés es impresionante. Incluso el maestro Cooper lo elogió. Germán se mantuvo en silencio unos segundos. Luego tomó un sorbo de su café y habló sin emoción. Ese tipo de alumnos no son comunes aquí. No digo que no tenga talento, pero hay reglas, hay procesos. No podemos abrir las puertas solo porque alguien lo dice. La sala se quedó en silencio. Nadie se atrevió a responder. Todos sabían que Germán no hablaba solo por hablar. Cuando ponía ese tono, algo estaba planeando. Esa misma tarde, Germán pidió los videos de las cámaras del primer día de Emiliano. Quería ver cómo había llegado, cómo lo habían presentado, si había algo que pudiera usar para iniciar un informe, pero todo se veía normal, así que cambió de estrategia. Fue personalmente al salón durante el recreo. Caminó por el pasillo como si estuviera revisando algo general, pero en realidad buscaba ver al niño en acción. Lo encontró comiendo junto a Valeria, hablando bajito. No estaban haciendo nada malo, pero Germán se detuvo frente a ellos. ¿Tú eres Emiliano? El niño levantó la vista. Asintió sin hablar. Soy el director académico. Cualquier cosa que necesites me avisas. Pero recuerda que aquí tenemos reglas. Todos deben cumplirlas. Todos. Valeria lo miró confundida. Emiliano solo asintió otra vez, pero algo en su mirada cambió. No fue miedo. Fue como si entendiera que no todos estaban felices con su presencia. Después de eso, Germán empezó a revisar con más detalle el desempeño de Emiliano. Pedía reportes cada semana. Hacía preguntas específicas a los maestros. Si el niño sacaba un 10, él preguntaba por qué no 11. Si sacaba 9, preguntaba si necesitaba apoyo psicológico. Buscaba fallas donde no las había. En las juntas de personal, lanzaba indirectas sobre los casos especiales que podían desequilibrar el ambiente académico. Nadie lo enfrentaba directamente, pero ya se empezaba a notar que algo no estaba bien. Mónica, que seguía de cerca la evolución de Emiliano, fue la primera en notarlo. Un día fue a visitar la escuela para dejar unos documentos y escuchó a Germán hablando por teléfono en su oficina con la puerta entreabierta. Yo no estoy de acuerdo con esto. No importa si el niño es un genio. Este no es su lugar. Se lo dije a Ricardo.
pero parece que ya tomó su decisión. Si quiere convertir la escuela en un experimento social, es su problema. Mónica se detuvo. No dijo nada, no entró, pero desde ese momento supo que Germán iba a hacer lo posible por sacar a Emiliano de ahí. Mientras tanto, Emiliano seguía esforzándose como nunca. Se quedaba más tiempo en la biblioteca, pedía libros prestados, resolvía tareas con precisión. Valeria se había vuelto su mejor amiga, su apoyo. Ella le explicaba cosas que él no entendía del sistema, le enseñaba a usar las plataformas, le prestaba apuntes. Él, a cambio, le traducía canciones, películas y hasta corregía su pronunciación en inglés. Juntos hacían un equipo raro, pero muy efectivo. Un día, mientras terminaban una tarea en la biblioteca, Valeria le preguntó directamente: ¿Te gusta estar aquí? Emiliano se quedó pensando. Sí, pero siento que no soy parte, como si estuviera de visita nada más. Valeria sonrió. Yo también sentí eso cuando llegué, pero luego te das cuenta de que todos, aunque tengan dinero, también se sienten raros por dentro. Solo lo disimulan mejor. Emiliano asintió, sin decir más. Lo que no sabían era que Germán ya había empezado a preparar un informe interno. En él señalaba que Emiliano no había cumplido con el proceso de admisión regular, que su expediente no tenía los documentos completos y que su ingreso había sido una decisión unilateral por parte de un inversionista, sin consultar al consejo académico. Su plan era presentar ese informe en la siguiente junta directiva, con la esperanza de que al menos un par de miembros lo apoyaran para hacer presión y revocar la beca. Una tarde, mientras Germán revisaba esos documentos en su oficina, recibió la visita inesperada de Ricardo. Entró sin avisar, con una carpeta en la mano. «Buenas tardes, Germán. ¿Tienes un minuto?» El director levantó la vista con una sonrisa forzada. «Claro, Ricardo. Siempre tengo tiempo para ti. Quiero hablarte de Emiliano. Quiero que lo cuides». ¿Cuidarlo? Sí. Es brillante. Es diferente. Pero necesita apoyo, no trabas. He notado que estás muy al pendiente de su rendimiento, lo cual me parece bien, siempre que sea con buena intención. Germán mantuvo la sonrisa, pero por dentro hervía. Por supuesto, solo cumplo con mi deber. La excelencia académica no se logra con excepciones. Entonces estamos de acuerdo. No quiero excepciones, quiero exigencia, pero también respeto. Ricardo se fue sin decir más. Germán apretó los dientes apenas cerró la puerta. Ese niño le estaba quitando el control. Y si algo no soportaba Germán, era perder el control. Esa noche, en su casa, Germán imprimió de nuevo el informe. Le puso más detalles, más términos técnicos, más argumentos legales. Ya no era una molestia lo que sentía por Emiliano, era una amenaza, y estaba dispuesto a usar todo lo que sabía, todo lo que podía, para sacarlo del camino. La escuela parecía la misma de siempre. Las campanas sonaban a la misma hora, los pasillos seguían limpios, y los maestros caminaban con sus carpetas bajo el brazo, como si todo estuviera en orden. Pero por dentro, había una tensión que nadie podía ver a simple vista. Germán Torres, con su traje perfectamente planchado y su reloj importado brillando en la muñeca, había puesto en marcha su estrategia. Ya tenía el informe listo, con sellos, con firmas, con citas del reglamento interno. Solo estaba esperando la próxima junta de directivos para presentarlo. Sabía que no podía sacar a Emiliano de la escuela por su cuenta, pero si lograba convencer a 2 o 3 miembros clave del consejo, podía armar el argumento de que la beca estaba mal otorgada, que el proceso fue irregular, que eso podía abrir la puerta a más casos parecidos, y que, si no se detenía ahora, iba a volverse un problema más grande. Esa era su carta. Ricardo Zúñiga, por su parte, no era ingenuo. Desde que salió de la oficina de Germán, entendió que lo que había en juego no era solo la educación de Emiliano, era una lucha de poder. Germán era de esos tipos que no toleraban que alguien más decidiera por él, y mucho menos que un niño de familia humilde pudiera sobresalir en un entorno que él consideraba reservado. Ricardo no dijo nada a los demás, pero en su interior ya estaba preparado. No iba a permitir que tocaran a Emiliano. Esa promesa se la había hecho desde el primer día que lo escuchó traducir con esa claridad que ni sus socios tenían. No sabía por qué, pero algo en ese niño le había despertado algo que tenía dormido hacía años. Tal vez era una especie de deuda interna con su propio pasado. Tal vez se veía a sí mismo ahí, en esa mirada seria, en esa forma de observar el mundo con desconfianza. Lo único que tenía claro era que no lo iba a dejar solo. Mientras tanto, Emiliano seguía estudiando. No sabía nada del informe, ni de la tensión, ni de las reuniones que se venían. Solo sentía que algo había cambiado. Lo notaba en la forma en que algunos maestros lo miraban, como si estuvieran esperando que se equivocara,
como si quisieran descubrir un error en cada palabra que decía. No todos, claro. Había algunos que lo trataban con respeto, con curiosidad, pero otros, los menos discretos, lo hacían sentir como un experimento. Eso lo ponía nervioso, pero también lo impulsaba. Le daba más ganas de demostrar que podía, que no estaba ahí por lástima, sino por talento. Valeria lo notaba. Ella siempre lo notaba todo. En los recreos, le preguntaba si estaba bien, si quería hablar. Emiliano solo le decía que estaba bien, que no se preocupara, pero por dentro sentía que venía algo raro, algo que no podía nombrar. Una tarde, en la clase de ciencias, uno de los alumnos más pesados del grupo, Mauricio, soltó un comentario que dejó helado el ambiente. Dicen que este salón ya parece refugio. Primero Valeria, luego Emiliano. ¿Qué sigue? ¿Meter a gente de la calle a todos los grados? La maestra fingió no escuchar, pero Valeria lo miró con rabia. Emiliano no dijo nada. Se agachó, fingió que escribía, pero le ardía el estómago. Esa noche, cuando llegó a su casa, le contó a su mamá. Norma quiso ir de inmediato a hablar con la dirección, pero Emiliano le rogó que no lo hiciera. No quería que lo vieran como alguien que no sabía defenderse. Norma lo abrazó en silencio. No dijo nada, pero en su mirada se le notaba el miedo. Miedo a que le quitaran lo poco que habían logrado. A la mañana siguiente, Germán Torres llamó a Mónica a su oficina. La recibió con una sonrisa fingida y una taza de café que ella rechazó. Solo quiero comentarte algo, Mónica. Tú sabes cuánto respeto tu trabajo, pero también sabes que tenemos reglas aquí. Procedimientos. No podemos hacer excepciones. No entiendo a qué vas, Germán. Al tema del alumno que tú acompañaste, Emiliano. Hay inquietud, y no solo mía. Varios padres ya han preguntado por qué está aquí. ¿Qué tipo de beca es? ¿De dónde salió? ¿Y tú qué les dices? Que investigaremos, que evaluaremos, que tomaremos una decisión basada en lo mejor para la escuela. Mónica sintió un nudo en el estómago. Se levantó, sin decir más, y salió de la oficina sin despedirse. Esa misma tarde, le contó a Ricardo todo lo que Germán había dicho. Él escuchó con atención, sin interrumpirla. Cuando terminó, se quedó mirando por la ventana un momento. Ya me imaginaba que iba por ahí, dijo, finalmente. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Mónica. Vamos a esperar. Deja que mueva sus piezas. Yo moveré las mías cuando sea necesario. El día de la junta llegó. Germán llevó su informe impreso, con copias para cada miembro del consejo. La reunión comenzó como siempre. Números, reportes, comentarios generales. Hasta que Germán pidió la palabra y habló durante 20 minutos seguidos. Habló del prestigio de la escuela, de la importancia de mantener el nivel, de los procedimientos de ingreso, de la imagen institucional. Usó todas las palabras que sabía que funcionaban. Cerró su discurso con una frase que dejó la sala en silencio. Mi propuesta es clara, que se cancele la beca y se revise el caso desde cero. Si el alumno cumple con los requisitos, podrá aplicar como cualquier otro. Si no, lamentablemente, tendrá que dejar la institución. Uno de los consejeros, una mujer de unos 50 años llamada Rebeca, levantó la mano. ¿Y tú crees que no cumple, Germán? No lo creo. Lo sé. No tiene los documentos completos. No presentó examen de admisión. No hay carta de recomendación. Fue un ingreso fuera de protocolo. Ricardo, que había permanecido callado, habló entonces. ¿Puedo responder? Todos lo miraron. Era raro que él hablara en esas juntas. Siempre dejaba que los demás opinaran. Pero esta vez no. Esta vez no iba a quedarse callado. Emiliano fue admitido por una razón que va más allá del protocolo. Tiene un talento que pocos adultos tienen. Lo vi con mis propios ojos. Es un genio para los idiomas. Tiene 11 años. Vive en condiciones que ninguno de nosotros imagina. Y aún así, tradujo un contrato legal en inglés sin un solo error. Eso vale más que cualquier examen escrito. La sala se quedó en silencio. Germán tragó saliva. No estamos evaluando su talento. Estamos hablando de procesos, de reglas. No, estás hablando de tu miedo, respondió Ricardo con calma. Miedo a que alguien como él te demuestre que el talento no siempre viene del dinero. Germán apretó los puños, pero no dijo más. La votación fue rápida. 4 votos a favor de que Emiliano continuara con su beca. 1 en contra, el de Germán. Al salir de la sala, no intercambiaron palabra, pero algo había cambiado. La guerra ya no era silenciosa. Ahora era directa, y estaba lejos de terminar. Desde el día de la junta, algo cambió en Emiliano, aunque él no supiera los detalles. Ya no era solo un alumno becado, ahora era el niño que había sido tema de discusión entre los grandes de la escuela. Eso se notaba en las miradas, en los comentarios sueltos, en la forma en que algunos maestros lo trataban. De pronto, todo lo que hacía se sentía vigilado. Si levantaba la mano, lo cuestionaban más.
Si no la levantaba, lo veían como flojo. Si sacaba buenas calificaciones, decían que tenía trato especial. Si no sacaba 10, era una señal de que no estaba al nivel. Pero él no decía nada. No se quejaba. Solo agachaba la cabeza y seguía. En su libreta escribía más de lo que pedían. En los trabajos entregaba hojas extra. En los exámenes repasaba 3 veces antes de entregar. Cada día era una prueba. Y cada día se decía a sí mismo que no podía fallar. Su mamá lo notaba. Al principio, cuando regresaba a casa, Emiliano hablaba sin parar de la escuela. Pero poco a poco, sus respuestas se fueron haciendo más cortas. Bien, normal, nada nuevo. Norma le preparaba su cena favorita sin decir nada, solo esperando que un día volviera a contarle todo con esa emoción del principio. Una noche, mientras lavaban los trastes juntos, se animó a preguntar: ¿Estás feliz, hijo? ¿De verdad? Emiliano se quedó callado unos segundos, en silencio, con la esponja en la mano y la espuma escurriendo. Sí, ma, solo que a veces se siente raro. Norma no preguntó más. Le acarició la cabeza y siguió lavando. En la escuela, Valeria seguía siendo su refugio. Con ella podía hablar sin miedo, reírse, compartir cosas que con los demás no se atrevía. Un día, en el recreo, se le acercó con una hoja doblada en la mano. Te inscribí a escondidas en el concurso de traducción. Es entre escuelas. Van a dar un texto y hay que traducirlo en tiempo real. Tú puedes ganarlo fácil. Y si no me escogen, te van a escoger. Porque yo ya hablé con la maestra. El día del concurso llegó 2 semanas después. Fue en el auditorio de la escuela, con alumnos de otros planteles y algunos invitados. Emiliano se sentó con los demás participantes, esperando su turno. Le dieron un texto en inglés sobre economía básica. Él lo leyó una vez, y luego lo tradujo en voz alta, con calma, sin trabarse, sin inventar nada. Cuando terminó, hubo un momento de silencio. Luego aplausos, muchos. Incluso algunos maestros se levantaron de su asiento. Germán, que estaba presente, no aplaudió. Solo miró hacia otro lado. Emiliano ganó el primer lugar. Le dieron una medalla y un reconocimiento impreso que guardó en su mochila como si fuera oro. Esa tarde, cuando salió de la escuela, Ricardo lo estaba esperando en su camioneta. «Felicidades, campeón», le dijo desde la ventanilla abierta. «Gracias», respondió Emiliano, sin saber si debía subir o no. «Vamos por un helado. Tengo algo que proponerte». En la heladería, Ricardo le habló sin rodeos. «Quiero que pienses en tu futuro, Emiliano, más allá de esta escuela. Si tú quieres, podemos ver opciones de becas en otros países, cursos de verano, programas avanzados. Hay gente que paga miles de dólares por lo que tú ya sabes hacer, pero no quiero que te sientas presionado. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ayudarte». Emiliano asintió, nervioso pero feliz. Se comió su helado sin decir mucho, no porque no quisiera, sino porque no sabía cómo explicar todo lo que sentía en ese momento. Pero mientras él brillaba, alguien más comenzaba a moverse en su contra. Germán no estaba solo. Dentro del personal, había una persona más que tampoco veía con buenos ojos lo que pasaba. Se llamaba Luisa, asistente de coordinación académica. Era de esas personas que siempre estaban en segundo plano, tomando notas, revisando papeles, escuchando conversaciones. Luisa había trabajado años al lado de Germán y compartía muchas de sus ideas. Cuando vio que Emiliano ganaba atención, premios y sonrisas, comenzó a sentir un tipo de rabia que no sabía cómo explicar. Ella había estudiado en buenas escuelas, tenía maestría, hablaba inglés, pero nunca le habían aplaudido como a ese niño. Una tarde, mientras acomodaba documentos, encontró la hoja de inscripción del concurso. Vio que había sido firmada por Valeria y no por Emiliano. Guardó esa hoja y la usó días después. En una reunión interna con Germán, Luisa le pasó el papel sin decir palabra. Él lo leyó en silencio y luego levantó la vista con una sonrisa lenta. «Gracias, Luisa. Esto nos puede servir. No ahora, pero pronto». Esa misma semana, a Emiliano lo llamaron a la dirección con la excusa de una entrevista de seguimiento. Cuando entró, Germán lo recibió con su clásica sonrisa cortada. «Emiliano, siéntate. Solo quiero hablar un poco contigo». «Sí, director. ¿Cómo te has sentido últimamente?» «Bien, más tranquilo. Sabes que aquí somos muy estrictos con las reglas, ¿verdad?» «Sí». «¿Y también sabes que no está permitido inscribir a otros en actividades escolares?» «¿Perdón?» «Que alguien más te inscriba sin autorización. ¿Tú firmaste la hoja del concurso?» Emiliano se quedó callado. Sabía que no, pero también sabía que Valeria lo hizo con buena intención. Germán sonrió al ver la duda en su cara. «No te preocupes, esto no es grave. Todavía. Solo quiero que lo pienses. A veces los errores pequeños se vuelven grandes si no los reconocemos a tiempo. Puedes irte».
Emiliano salió con el estómago revuelto. No entendía si era una advertencia, una amenaza o solo una forma de meterle miedo. Pero algo estaba claro. Germán lo tenía en la mira. Los días siguientes fueron duros. En clase, la presión aumentó. Una maestra le puso una tarea doble para reforzar conocimientos. Otro maestro le bajó un punto en un examen porque usó un sinónimo. Empezaron a ponerlo en el centro de todo. Si alguien se portaba mal, preguntaban si Emiliano también estaba involucrado. Si un trabajo grupal salía mal, le preguntaban si había hecho su parte. Poco a poco, el ambiente se volvió pesado. Valeria se dio cuenta. Un día lo encontró solo en la biblioteca, con la cabeza sobre los brazos. ¿Estás bien? Ya no sé. Siento que haga lo que haga. No es suficiente. Siempre esperan que me equivoque. Y si no me equivoco, buscan algo para hacerme fallar. Valeria se sentó a su lado. Entonces no les des el gusto. No te quiebres. Tú no llegaste aquí por suerte. Y no estás solo. Emiliano la miró. En ese momento, supo que ella era su única aliada verdadera en ese lugar. Esa misma noche, Ricardo recibió un mensaje de Mónica. Necesitas ver a Emiliano. Urgente. Algo está pasando. Y creo que lo quieren hacer caer. Mónica siempre había sido leal a Ricardo. Le había organizado juntas, viajes, presentaciones, firmado cheques, filtrado llamadas. Incluso le había ayudado a cubrir uno que otro error en los viejos tiempos. Llevaba 6 años trabajando a su lado, y aunque no era su amiga, sí era su persona de más confianza. O eso parecía. Desde que Emiliano apareció en sus vidas, algo dentro de ella empezó a incomodarla. Al principio fue una curiosidad inocente. ¿Quién era ese niño del que Ricardo hablaba tanto? Luego fue sorpresa, al ver su talento. Pero con el tiempo, ese sentimiento creció. Ya no era sorpresa, era molestia. Ricardo no era un hombre fácil de impresionar. Lo conocía demasiado bien. Y nunca, jamás, había visto que se involucrara tanto con alguien, y mucho menos con un niño. Lo llamaba campeón. Lo defendía en juntas, movía agendas por él, invertía tiempo personal en ir a verlo a concursos, le compraba libros, se interesaba por su estado emocional. Eso Mónica nunca lo había visto, ni siquiera con familiares suyos. Un día, después de una reunión, Ricardo le pidió que le consiguiera un contacto en el extranjero para una beca especializada de verano. Pero no era para algún socio ni para un inversionista, era para Emiliano. Mónica, por primera vez, no dijo, claro, enseguida. Solo asintió, pero con los dientes apretados. Algo le dolió, como si la estuvieran dejando de lado, como si su trabajo de años hubiera sido reemplazado por el talento de un niño callejero que ni siquiera sabía usar corbata. Los días pasaron, y esa incomodidad se volvió más fuerte. Mónica empezó a notar cosas que antes no la afectaban. Ricardo hablaba menos con ella, le pedía menos opinión, le encargaba a otros tareas que antes solo le daba a ella. Un día llegó a la oficina y se enteró de que Ricardo se había reunido con la directora de un programa de idiomas sin invitarla. Le dolió, mucho, y ahí fue cuando cambió algo en su mente. No fue algo planeado, ni frío, ni con malicia desde el principio. Fue una reacción, un yo también merezco atención, mezclado con celos, frustración y esa idea peligrosa de que, si no te cuidas, te reemplazan. Fue una tarde cualquiera cuando Luisa, la asistente de coordinación en la escuela, le envió un mensaje. Tengo algo que quizá te interese ver. Mónica abrió el archivo adjunto. Era una copia digital de un examen de inglés de Emiliano, pero no era el archivo original. Estaba alterado. Algunas respuestas mal escritas, errores de concordancia, frases mal traducidas. Luisa no explicó mucho. Solo escribió debajo. Imagínate lo que pasaría si esto llegara a manos equivocadas. O si alguien se enterara de que el niño prodigio también se equivoca. Mónica se quedó mirando la pantalla. No respondió. Cerró la computadora, pero esa noche no pudo dormir. El siguiente día fue normal por fuera. Ricardo tenía llamadas desde temprano, juntas programadas, comida con empresarios. Mónica le llevó su café como siempre, le recordó su agenda, le abrió la puerta del auto, pero en su cabeza ya había tomado una decisión. No sabía si estaba bien o mal, solo sabía que no soportaba sentirse invisible, y que Emiliano, sin querer, se había vuelto un obstáculo entre ella y su lugar con Ricardo. Esa misma noche, Mónica imprimió el archivo alterado, lo puso en un sobre sin remitente, sin sello, sin ningún dato. Caminó hasta la reja del Instituto Montalvo y lo dejó caer en el buzón interno que usaban los padres para dejar cartas. Luego se fue, con el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que la iban a descubrir, pero no la descubrieron. 2 días después, el sobre llegó a manos de Germán. Cuando lo abrió, lo leyó 3 veces. Sonrió, no porque creyera que Emiliano había hecho ese examen,
sino porque ya no le importaba si era real o no. Tenía en sus manos algo que podía usar, y eso era más que suficiente. Citó a una reunión urgente con el equipo académico y mostró el examen. Nadie entendía de dónde había salido. No estaba en el sistema. Pero Germán dijo que lo investigaría, que quizá el alumno tenía una versión distinta, que eso ya había pasado antes. Sugirió hacer una revisión especial de los trabajos de Emiliano, pero todo con calma, con discreción. Mientras eso pasaba, Emiliano seguía esforzándose. Aumentó sus lecturas, hacía resúmenes por gusto, estudiaba más tiempo del que pedían. Cada que podía, ayudaba a Valeria con sus tareas de inglés y le traducía canciones que ella quería entender. En casa, su mamá seguía trabajando como siempre. El dinero de la beca no alcanzaba para cambiar su vida, pero al menos podían vivir con un poco más de tranquilidad. Hasta que un día, justo antes de entrar a clase, una maestra lo detuvo en el pasillo. «Emiliano, el director quiere verte. Es urgente». El niño sintió algo raro en el pecho. Caminó hasta la oficina y se sentó frente a Germán, que lo recibió con cara de preocupación falsa. «Tengo algo aquí que me inquieta mucho, Emiliano. Un examen tuyo, diferente al que tengo registrado, con errores, con respuestas que no concuerdan con tu nivel. ¿Tú hiciste esto?» Emiliano lo miró confundido. «No, ese no es mi examen. Yo no hice eso. ¿Estás seguro?» «Sí, 100%. Germán lo miró unos segundos. Luego suspiró y se puso de pie. «Vamos a hacer una cosa. Por ahora no voy a reportarlo, pero necesito que lo hables con tu tutor, que lo pienses, porque si esto llega a la junta académica, no va a ser tan fácil de manejar». Cuando Emiliano salió de la oficina, sintió que todo su esfuerzo se estaba yendo por un tubo. Caminó hasta las gradas del patio y se sentó con la cabeza entre las rodillas. No entendía qué pasaba. ¿Quién había hecho eso? ¿Por qué lo querían ver caer? Valeria llegó minutos después. Se le acercó con cuidado y le tocó el hombro. ¿Qué pasó? Un examen falso, con errores. Dicen que es mío. Valeria se quedó en silencio. Lo pensó unos segundos. Luego sacó su celular. Eso no fue un error. Alguien lo está haciendo a propósito. Esa misma tarde, ella fue a ver a su tío, un exalumno del colegio que ahora trabajaba en sistemas. Le explicó todo. Le mostró capturas. Le habló del archivo extraño. Su tío la miró con cara de «Esto es grave». Le prometió que revisaría el sistema interno, que buscaría rastros, que todo archivo deja huella. Mientras eso pasaba, Ricardo recibió una notificación inesperada en su correo. Un informe interno sobre posible caso de irregularidad académica en alumno becado. Al abrirlo y ver el nombre de Emiliano, sintió una rabia que no recordaba haber sentido en años. Llamó de inmediato a Mónica. «¿Tú sabías algo de esto?» «No, para nada», respondió con una voz tan controlada que casi parecía real. «Mañana voy a la escuela. Personalmente, esto no se va a quedar así». Lo que Ricardo no sabía era que la traición estaba dentro, más cerca de lo que imaginaba, y que la persona que más había protegido su agenda ahora estaba trabajando en silencio para destruir lo que él más quería defender. Ricardo llegó a la escuela antes de las 8 de la mañana. Ni siquiera pasó por la oficina. Fue directo a la dirección general. Germán ya lo esperaba con una copia impresa del informe en el escritorio, fingiendo calma como si todo fuera parte de un proceso administrativo normal. Cuando Ricardo entró, ni saludó. Se sentó frente a él con el rostro serio, sin el tono amable de siempre. «¿Qué es esto, Germán?» «Un examen que apareció de forma anónima. Según el sistema, es de Emiliano. Está firmado. Tiene errores graves. ¿Y quién lo metió al sistema? ¿Quién validó ese archivo? No aparece en la base original. Por eso es que iniciamos una revisión interna. Y mientras investigas, ¿ya estás circulando este informe como si fuera verdad? Yo tengo la obligación de reportar cualquier posible falta académica. No tienes la obligación de destruir la reputación de un niño de 12 años sin pruebas. Con todo respeto, Ricardo, no se trata solo de reputación. Se trata de la credibilidad de esta institución. La credibilidad se destruye cuando se inventan problemas». Germán lo miró fijamente. Ya no sonreía. Ricardo tampoco. Era claro que estaban en guerra. Ya no se escondían. Ese mismo día, a Emiliano lo sacaron de clase para hacerle una revisión especial. Le dieron otro examen. Lo sentaron en una sala aislada con cámaras y un maestro observando. Emiliano no entendía nada. Sentía que lo estaban castigando sin motivo. Se sentó, respondió todo como sabía, sin errores, sin copiar, sin dudar, pero el daño ya estaba hecho. Al salir del aula, algunos compañeros lo miraban raro. No decían nada, pero sus ojos decían todo. Ese es el del escándalo, el que se hizo pasar por genio, el que se dejó ayudar. El rumor ya estaba corriendo por los pasillos. Y Valeria, aunque lo defendía a cada paso,
No podía detenerlo todo. Esa noche, Ricardo llamó a Norma. Le explicó lo que estaba pasando sin muchos rodeos. Norma se quedó en silencio, sentada en la orilla de la cama, mirando el suelo. ¿Y lo van a expulsar? Todavía no, pero están usando un examen falso para armar un caso. Y necesito saber si Emiliano firmó algo, si alguien más tuvo acceso a sus tareas. Él no se mete con nadie, todo lo hace solo. Se encierra a estudiar. Usted lo ha visto. Lo sé, pero hay alguien moviendo todo esto desde dentro, y no logro saber quién. En la escuela, los días se volvieron pesados. Emiliano dejó de levantar la mano en clase. Dejó de sentarse en el comedor. Se iba al fondo del patio, con su mochila en las piernas, fingiendo que leía, solo para que no lo molestaran. Algunos niños le seguían hablando con normalidad, pero otros, influenciados por sus padres, ya no se acercaban. Hasta algunos maestros lo trataban con una frialdad disfrazada de profesionalismo. Solo Valeria se mantenía firme, pero eso no alcanzaba para levantarlo. Una tarde, cuando salía de clase, escuchó a 2 compañeros hablando a su espalda. Era obvio que no iba a durar. No se puede meter a cualquiera así como así. Sí, y seguro ni sabe tanto inglés. Solo se aprendió lo de ese día y ya. Emiliano apretó la mandíbula. No se volteó. No dijo nada. Solo siguió caminando con la mirada al piso. En la casa, su mamá hacía todo lo posible por animarlo. Le preparaba comidas que no cocinaba desde hacía meses. Le dejaba notitas en su mochila con frases como «Estoy orgullosa de ti» o «Eres más fuerte de lo que crees». Pero Emiliano ya no respondía igual. Dormía poco. Se levantaba tarde. Y lo peor, había dejado de estudiar por gusto. Ya no abría sus libros por las noches. Solo se acostaba mirando al techo, esperando que el día siguiente pasara rápido. Mientras tanto, Valeria y su tío, el experto en sistemas, seguían buscando pistas, revisaron fechas, versiones de archivos, cambios en el sistema, hasta que encontraron algo, un archivo editado desde una dirección IP que no correspondía al aula ni a la cuenta de Emiliano. Era una terminal externa. Valeria le tomó foto al registro y corrió a enseñárselo a Emiliano al día siguiente. Lo encontró en las escaleras traseras, solo. «Mira esto», le dijo, poniéndole el celular en la mano. «¿Qué es?» «La prueba de que ese examen fue manipulado. No es tuyo. Alguien más lo metió desde otra cuenta». «¿De quién es la IP?» «Todavía no lo sabemos, pero vamos a saberlo, te lo juro». Emiliano no dijo nada. Solo miró la pantalla, y por primera vez en días, sintió que no todo estaba perdido. Pero antes de que pudieran mostrar la prueba, algo más pasó. Ricardo recibió una llamada de un contacto en la junta directiva. Germán logró convencer a 2 miembros de pedir una revisión de la beca. Usó el informe del examen como base. Si no tienes una defensa clara, van a cancelarla. Y si eso pasa, el niño se va. Ricardo colgó con el rostro tenso. Fue a su oficina, cerró la puerta y se quedó mirando por la ventana. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no tenía el control. Esa noche, se encontró con Mónica en la salida. La notó rara, como distante. «¿Tú crees que Emiliano hizo trampa?», preguntó de repente. Mónica lo miró directo. «No lo sé. Tal vez sí. Tal vez solo tuvo suerte ese día. ¿Y eso justificaría todo esto? ¿Tú crees que merece que lo saquen así?» «No sé, Ricardo. Solo digo que a veces idealizas demasiado. No todos son lo que parecen». Ricardo no respondió, pero algo en sus palabras se le clavó. Fue la primera vez que dudó. No de Emiliano, sino de todo lo que estaba a su alrededor. Al día siguiente, Norma fue citada a la escuela. Germán la recibió con tono amable, pero firme. «Señora Norma, su hijo está bajo revisión. Hay dudas sobre su rendimiento. Y si se comprueba que el examen fue manipulado, no podremos mantener la beca». Ella lo miró sin moverse. «Mi hijo no miente. No necesita hacer trampa. Él vale más que todo eso». Germán no dijo nada. Solo la acompañó a la salida con una sonrisa hipócrita. Emiliano lo supo esa misma noche, y ahí fue cuando se quebró. Lloró en silencio. No frente a su mamá, no frente a Valeria, solo, en su cama. Por primera vez desde que entró a esa escuela, sintió que ya no podía más. La mañana siguiente, no fue a clases. Se puso su gorra vieja, sacó su cajita de dulces del ropero y volvió a la banqueta, donde todo había empezado. No porque necesitara vender, sino porque necesitaba recordar quién era y por qué había empezado todo esto. La banqueta seguía igual, el mismo ruido de los coches, el olor a tacos al pastor de la esquina, los gritos de los vendedores ambulantes que ofrecían desde gorras piratas hasta fundas para celular. Emiliano se sentó en el mismo lugar donde meses atrás había escuchado por casualidad aquella frase que cambió todo. «Todavía necesito mandar traducir estos papeles.
Tenía la misma cajita colgada al cuello, los mismos dulces, el mismo banquito de plástico, pero no era el mismo niño, ni por dentro ni por fuera. La sonrisa que antes traía pegada en la cara, ahora se escondía detrás de una mirada apagada. Vendió sin ganas. Algunos clientes lo reconocían y le preguntaban si ya no estaba en la escuela de ricos. Él solo respondía con una media sonrisa y un cosas de adultos. Otros solo pasaban de largo sin notarlo, como si el brillo que antes lo hacía diferente se hubiera apagado. Norma no lo quiso obligar a volver. Lo vio salir esa mañana con la gorra puesta y la mochila colgada al hombro, pero no preguntó nada. Sabía que si hablaba, él se iba a encerrar más, así que solo le deseó suerte, y se quedó sentada en la mesa, mirando el desayuno que había preparado, y que ya nadie se iba a comer. Todo en su casa se sentía más callado, como si el aire fuera más pesado. Emiliano no hablaba, solo salía, regresaba, se bañaba, comía en silencio y se encerraba en su cuarto. Ni los libros lo distraían. Los tenía apilados al lado de su cama, llenos de polvo, ni los audios en inglés que solía escuchar antes de dormir. Su reproductor ya tenía semanas apagado. Era como si hubiera apagado una parte de él. En la escuela, el rumor ya se había convertido en verdad para muchos. Algunos alumnos decían que Emiliano se había ido porque lo cacharon copiando. Otros, que se inventó lo del inglés para conseguir la beca. Germán no desmentía nada. No confirmaba, pero tampoco aclaraba. Solo decía frases como «todo se está revisando» o «se están siguiendo los protocolos». La verdad era que le convenía ese silencio. Le convenía que Emiliano se hundiera solo. Ricardo había intentado comunicarse varias veces, pero Emiliano no respondía. Le mandó mensajes por Mónica, por la escuela, incluso intentó llamar a Norma, pero ella solo decía que su hijo no quería hablar con nadie. Y Ricardo, aunque le dolía, entendía que ese silencio no era rechazo, era decepción. El niño al que había apostado todo, al que había puesto en el centro de una batalla, se sentía traicionado. No por él, por todos. La única que no aceptó ese silencio fue Valeria. A pesar de las miradas, de las burlas, de los rumores, ella se mantuvo firme. No dejaba que nadie hablara mal de Emiliano frente a ella. Y cada día, al salir de clases, pasaba por la banqueta donde sabía que él podía estar. A veces lo veía, a veces no. Cuando lo encontraba, se sentaba a su lado sin decir nada. Le compraba un dulce, se lo comía sin prisa, y luego se iba. Una de esas tardes, se quedó más tiempo. «Ya casi tenemos la prueba completa», le dijo de pronto. «Mi tío encontró de dónde se subió ese archivo falso. Fue desde una computadora fuera de la escuela. Vamos a saber quién fue». Emiliano no respondió. Solo le pasó una paleta de tamarindo y bajó la mirada. Valeria lo miró con ternura. «No puedes rendirte ahora. Todo lo que hiciste, todo lo que aprendiste, no puede terminar así. No sirve de nada si ya todos creen lo que quieren. Entonces haz que se arrepientan de haber dudado». Emiliano no dijo nada, pero por dentro, algo se movió. Esa noche, al llegar a su casa, encontró una hoja doblada sobre su cama. Era la medalla del concurso de traducción. La había dejado ahí su mamá. No dijo nada, solo la dejó a la vista. Emiliano la tomó, la miró un rato y luego la volvió a guardar. Se sentó en el suelo, sacó su vieja libreta de apuntes y la abrió en una página vacía. Con letra firme, escribió una sola frase: «No me voy a quedar callado». Mientras tanto, en la oficina de Ricardo, las cosas no estaban mejor. Había presiones desde la junta, mensajes de socios que querían que dejara el tema, gente que le pedía que se enfocara en los negocios y dejara las causas personales, pero él no podía soltarlo. Había algo más profundo que lo impulsaba. No era solo el talento de Emiliano, era su historia, su coraje, su mente brillante atrapada por un sistema que no sabía qué hacer con alguien como él. Y entonces, tomó una decisión. Llamó a un abogado de confianza y le pidió una revisión del reglamento interno de la escuela. Quería saber si había forma legal de revertir lo que estaban haciendo. Lo que encontró fue algo que ni Germán había considerado. En el reglamento, había una cláusula que protegía a los alumnos becados de ser removidos sin una investigación externa imparcial. Esa cláusula estaba ahí desde hacía años, pero nadie la usaba. Ricardo sonrió. Era una oportunidad. Ese mismo día, Ricardo preparó un documento formal solicitando la activación de esa cláusula. Lo entregó en la oficina del director general, con copia al consejo académico y al área legal. Germán lo leyó y supo que su plan estaba en riesgo, pero todavía tenía un as bajo la manga. Sabía que, mientras Emiliano no hablara, mientras no se defendiera, tenía la ventaja. Lo que no sabía era que Emiliano ya estaba escribiendo.
Esa misma semana, con ayuda de Valeria y su tío, redactaron una carta en inglés. Explicaron cómo se alteró el examen, mostraron pruebas del registro de IP y ofrecieron una comparación entre el archivo original y el falso. Emiliano firmó esa carta con su nombre completo y agregó una línea al final. No soy perfecto, pero nunca he mentido. Si quieren saber quién soy, escúchenme. El silencio más largo había terminado. El lunes por la mañana, Germán llegó a la escuela más temprano que de costumbre. Llevaba su portafolio de cuero, sus lentes recién pulidos y una sonrisa controlada. No imaginaba que en su escritorio ya lo esperaba un sobre cerrado con una hoja firmada por Ricardo Zúñiga. Cuando lo abrió, la sonrisa se le borró por completo. Era una notificación oficial. La cláusula de protección al estudiante becado había sido activada. Eso significaba que la revisión del caso de Emiliano debía ser congelada hasta que un comité externo, ajeno a la dirección académica, analizara el caso completo. Y no solo eso, cualquier acción disciplinaria debía ser suspendida. Germán apretó los dientes. Por dentro estaba furioso. Por fuera, fingió que todo estaba bajo control, pero no lo estaba, para nada. Mientras eso pasaba, Emiliano caminaba por la calle rumbo a la escuela. Por primera vez en días, llevaba puesta la mochila, el uniforme y esa mirada seria que mezclaba nervios y determinación. En la bolsa interna de su chamarra, llevaba la carta que había escrito con ayuda de Valeria y su tío. Una hoja blanca con pruebas claras, escrita en inglés, con fechas, nombres, IPs y una explicación simple y directa. Cuando llegó, no entró directo al salón. Se fue a la oficina administrativa, pidió hablar con el director general y entregó la carta con ambas manos. La secretaria lo miró sorprendida. Él solo dijo: «Por favor, désela al licenciado. Es urgente». Luego dio media vuelta y se fue. Valeria lo estaba esperando en el patio. Cuando lo vio con el uniforme, le sonrió como si hubiera regresado de un viaje muy largo. «Te ves más tú». Emiliano sonrió leve, pero en sus ojos había algo distinto. Había regresado, sí, pero no con miedo. Había regresado a pelear. Horas después, Ricardo recibió una copia de la carta. La leyó con atención. Se tomó su tiempo. Revisó cada dato, cada detalle. En la parte final, donde Emiliano había escrito su declaración personal, se detuvo más tiempo. «No soy perfecto, pero nunca he mentido». Ricardo apretó el papel entre las manos y sintió una mezcla de orgullo y rabia. Orgullo por la valentía de Emiliano, rabia por todo lo que le habían hecho pasar. El comité externo llegó a la escuela 2 días después. Eran 3 personas: un abogado especialista en educación, una supervisora académica del sistema privado y una psicóloga experta en acoso escolar. Entraron por la puerta lateral, sin previo aviso, y pidieron acceso a todo el expediente del alumno Emiliano Álvarez. También exigieron los registros digitales de los exámenes, los correos internos, las bitácoras de evaluación y las cámaras de seguridad del día que se detectó la supuesta irregularidad. Germán intentó retrasar todo. Pidió tiempo. Argumentó que había errores de sistema, pero no logró frenar la revisión. En una sala aparte, citaron a Emiliano. Él entró con su carta en la mano, con la cabeza en alto. La psicóloga le preguntó cómo se sentía. Él no se quebró. Contestó todo con claridad. Les explicó paso a paso lo que había pasado desde la aparición del examen falso. Cuando mencionó a Valeria y su tío, mostraron las pruebas que habían impreso. El abogado tomó notas. La supervisora asentía con la cabeza. No se veía en sus caras qué pensaban, pero escuchaban con atención. Emiliano terminó diciendo: «Yo solo quería estudiar. No buscaba problemas. Solo quería aprender». Esa misma tarde, el comité revisó la computadora desde donde se había subido el archivo alterado. Coincidía con la IP que habían rastreado Valeria y su tío, una terminal administrativa que no tenía acceso autorizado a los exámenes. Estaba registrada como externa, oficina 2, y ahí, sin esperarlo, apareció el nombre de Mónica. Uno de los registros mostraba que la sesión fue iniciada con su correo institucional. No era una suposición, era una prueba, clara, directa y, sobre todo, oficial. Ricardo fue informado de inmediato. No lo podía creer. Se quedó mudo frente al informe. Su mano tembló cuando leyó el nombre: Mónica, su asistente de confianza, la persona que había llevado a Emiliano a su casa, la que lo acompañó en todo el proceso, la que estuvo a su lado desde el principio. Sintió una mezcla de traición profunda, no solo por lo que había hecho, sino por la manera en que lo había hecho, en silencio, desde adentro. Mónica fue citada de inmediato a la oficina de Ricardo. Él no gritó, no la insultó, solo puso el informe sobre el escritorio y le pidió que lo leyera. Ella bajó la vista. No negó nada, solo se quedó callada. «¿Por qué, Mónica?».
preguntó Ricardo sin levantar la voz. No fue por maldad, solo me sentí desplazada, invisibilizada. Pensé que si ese niño caía, todo volvería a ser como antes. ¿Como antes? ¿Cuando me veías como un jefe sin alma? ¿Cuando fingías sonreír y yo fingía que confiaba en ti? Mónica no respondió. Tenía los ojos rojos, pero no lloró. No hay excusas, dijo Ricardo. Mañana a primera hora quiero tu renuncia. No necesito explicaciones, solo tu firma. Mónica salió de la oficina con pasos lentos, sintiendo que el mundo se le caía encima. Y sí, se le estaba cayendo. Porque ese acto de ego, esa decisión mal tomada por celos, acababa de destruir no solo su relación laboral, sino toda la imagen que tenía de sí misma. Y ella lo sabía. Mientras tanto, Germán recibió una llamada que no esperaba. El director general lo citó en su despacho con carácter urgente. Cuando llegó, lo esperaban los 3 miembros del comité y 2 consejeros académicos. Le leyeron los resultados de la investigación. Con voz firme, le dijeron que había una violación grave a la ética institucional por permitir que se usara un archivo falso como prueba. También lo acusaron de omitir protocolos de revisión. Germán quiso defenderse, echarle la culpa a Mónica, pero el daño ya estaba hecho. No lo corrieron ese día, pero le dejaron claro que su cargo estaba en revisión. Esa noche, Emiliano llegó a su casa con la mirada tranquila. Se sentó a cenar con su mamá como no lo hacía desde hacía semanas. Comieron en silencio, pero un silencio distinto. Uno que no dolía, uno que por fin dejaba respirar. El día siguiente, en la Asamblea General del colegio, el director general tomó el micrófono frente a todos los alumnos, maestros y padres presentes. Hoy queremos reconocer públicamente al alumno Emiliano Álvarez, no solo por su talento académico, sino por su integridad, su valor y su honestidad. Es un ejemplo para esta institución. Emiliano, con uniforme limpio y medalla al cuello, subió al escenario con los ojos brillosos. Todos aplaudían, incluso aquellos que antes dudaban, porque cuando la verdad sale, no necesita gritar. Y esa verdad, por fin, estaba completa. La asamblea había terminado, pero el eco de los aplausos todavía se sentía en los pasillos. Emiliano caminaba entre alumnos y maestros que ahora lo saludaban, algunos con respeto genuino, otros con la típica sonrisa fingida de quien cambia de lado cuando le conviene. A él no le importaba, no por orgullo, sino porque había aprendido que el reconocimiento real no viene de las palmas, sino de la lucha silenciosa. Caminaba tranquilo, sin prisa, con su medalla colgando del cuello y la carta en la mochila, como si fueran escudos. Valeria lo alcanzó en la salida del auditorio. Lo abrazó sin decir nada. Él también. No hacía falta hablar. Ya se habían dicho todo con hechos. Mientras tanto, en la oficina de dirección académica, Germán se preparaba para lo que él sabía que venía. Había recibido el correo oficial de la Junta. Estaba citado para una reunión urgente con Ricardo y los representantes legales del instituto. Se puso su saco gris, se ajustó los lentes y salió con la misma postura recta de siempre, aunque por dentro sabía que ya no tenía piso. Al llegar a la sala de reuniones, Mónica ya no estaba. Su escritorio había sido vaciado esa misma mañana. Ricardo estaba sentado al fondo, con cara seria, la misma con la que cerraba negocios millonarios cuando alguien lo traicionaba. No había cortesías, no había sonrisas, solo documentos sobre la mesa y el ambiente cargado como si fuera a caer una tormenta. «Siéntate, Germán», dijo Ricardo, sin levantar la voz. Germán lo hizo. «Ya tenemos toda la información. Y quiero que sepas que esto no es personal, pero tus decisiones pusieron en riesgo la reputación de un alumno inocente, de esta institución y de mi nombre». Germán intentó hablar, pero Ricardo levantó la mano. «No, esta vez vas a escuchar. Durante meses toleraste, promoviste e incluso usaste mentiras para intentar sacar a Emiliano. Permitir que un archivo falso se usara como evidencia, sabiendo que no había sido generado desde su cuenta, es una falta grave, y tú lo sabías. Yo no generé ese archivo, pero lo usaste, y no hiciste nada para comprobar su origen, porque no querías saber la verdad, solo querías que coincidiera con tu versión». Germán apretó los dientes, pero no respondió. Ricardo abrió una carpeta y sacó una hoja con membrete. «Este es el informe del comité externo. Recomiendan tu suspensión inmediata. La decisión final está en manos del Consejo. Pero quiero que sepas que voy a votar en contra de tu permanencia. ¿Y eso lo decides tú solo? No. Pero soy el inversionista principal, y tengo suficiente peso para que lo escuchen». Germán se levantó de la silla. «¿Sabes qué es lo peor, Ricardo? Que te dejaste llevar por la emoción. Ese niño es inteligente, sí, pero tú lo convertiste en un símbolo, y eso es peligroso. ¿Y sabes qué es peor que eso, Germán? Creer que el talento tiene que venir de una familia con dinero.
Ese es el verdadero peligro. Ricardo se puso de pie también. Te guste o no, Emiliano va a seguir aquí. Y no solo eso. Vamos a crear un programa de becas en su nombre, para que más niños como él tengan una oportunidad. Germán se quedó sin palabras. Esa frase fue como un golpe seco. Salió de la sala sin mirar atrás, con la dignidad rota y la frustración desbordándole los pasos. Esa misma tarde, Ricardo fue a buscar a Emiliano. Lo encontró en la biblioteca, hojeando un libro de historia en inglés. Cuando lo vio, el niño se levantó como reflejo, sin saber si debía hablar primero. Ricardo sonrió leve. ¿Me das un minuto? Claro, dijo Emiliano. Quiero disculparme, por no haber actuado más rápido, por no haberte protegido como debía. Emiliano lo miró sorprendido. Usted sí me protegió. No lo suficiente, pero ahora lo haré. A partir de hoy, tú decides cómo quieres avanzar. Si quieres quedarte en esta escuela, la beca se mantiene. Si prefieres cambiar de institución, yo te ayudo. Si quieres estudiar en otro país, empezamos los trámites. Tú mandas. Emiliano bajó la mirada, no por duda, sino porque estaba digiriendo lo que acababa de escuchar. Yo quiero quedarme aquí, con Valeria, con los maestros buenos. Quiero demostrar que no solo puedo entrar, también puedo quedarme. Ricardo asintió con orgullo. Entonces eso haremos. Emiliano levantó la vista. Serio. Pero no solo quiero que me ayude a mí, quiero que más niños tengan lo mismo. Ya lo estamos armando. Un programa nuevo, con tu nombre. Para niños brillantes que no tengan dinero pero sí ganas. Emiliano sonrió. No fue una sonrisa grande. Fue una de esas que nacen desde lo más hondo, que dicen más que cualquier palabra. Horas después, Germán presentó su renuncia ante el consejo. No hubo lágrimas, ni discursos, ni abrazos de despedida. Solo un sobre con su firma y un adiós frío. El escándalo no se volvió público, pero dentro del colegio todos sabían lo que había pasado. Algunos lo comentaban en voz baja, otros lo aplaudían en secreto. Lo cierto es que el ambiente había cambiado. Por primera vez, los alumnos empezaron a mirar con otros ojos a los becados, ya no como los diferentes, sino como iguales. Días después, Emiliano fue invitado a hablar en una clase especial sobre justicia y ética. Se paró frente a alumnos mayores que él, con voz firme, y dijo: a veces, las reglas se usan para excluir, pero también se pueden usar para proteger. Lo importante no es de dónde vienes, es lo que haces con lo que sabes. El aplauso fue corto, pero sentido. Ricardo lo escuchó desde el fondo de la sala, y por dentro, sintió que había hecho lo correcto. Esa noche, mientras Emiliano cenaba con su mamá, le contó todo lo que había pasado. Ella lo miró en silencio, con los ojos llenos de orgullo. Luego se acercó, lo abrazó fuerte y le dijo al oído: «Eres lo mejor que me ha pasado en la vida». Él no respondió, solo la abrazó de vuelta. Había peleado, había resistido, había caído y se había levantado. Pero lo mejor todavía estaba por venir. Los días siguientes a la salida de Germán fueron extraños, como si la escuela estuviera respirando por fin después de haber aguantado la respiración por mucho tiempo. Nadie lo decía en voz alta, pero se notaba en el ambiente. Los pasillos se sentían más livianos. Los maestros caminaban con otra energía. Las miradas que antes juzgaban a Emiliano ahora eran distintas. No todas eran amables, pero ya no tenían ese tono de rechazo disfrazado. Había respeto, había reconocimiento y, lo más importante, había espacio para él. Ricardo había cumplido su palabra. La beca no solo se mantenía, sino que ahora era parte de un nuevo programa de apoyo académico. Lo llamaron Puertas Abiertas, y en las carteleras de la escuela, junto a los anuncios de actividades deportivas y eventos culturales, apareció por primera vez un aviso con las bases para postular. Era un programa serio, con revisión de perfil, entrevistas, seguimiento, pero con un objetivo claro: darle oportunidad a niños con talento real, sin importar de dónde vinieran. Emiliano volvió a su rutina, pero no a la de antes. Esta vez regresó con más fuerza, con más seguridad. Las primeras clases después de todo el escándalo fueron raras. Algunos compañeros lo felicitaban, otros lo miraban de lejos, como si todavía no supieran cómo tratarlo. Pero él no se enfocó en eso, solo en estudiar, en avanzar, en volver a sentirse parte. En la clase de inglés, el maestro Cooper lo miró al entrar y le hizo una seña con la cabeza. No dijo nada, no hacía falta, solo le dio una hoja extra con ejercicios avanzados. Emiliano sonrió. Era su forma de decirle: no bajemos el nivel, y eso le encantaba. Valeria seguía a su lado, como siempre, pero ahora se le notaba más tranquila. Ya no estaba en modo defensivo, solo compartía, reía, lo molestaba con bromas, lo empujaba cuando él se ponía demasiado serio.
En los recreos volvían a su banca de siempre. Compartían papas, hablaban de libros, de películas, de frases raras en inglés que ella no entendía y él sí. Había vuelto la complicidad, pero algo había cambiado también. Emiliano ya no era el mismo niño callado. Ahora levantaba la mano más seguido. Hacía preguntas. Participaba sin miedo. No buscaba atención, pero ya no se escondía. En clase de historia, un día corrigió un dato mal dicho por un compañero, y lo hizo con respeto, pero con firmeza. El grupo se quedó callado, y cuando la maestra le dio la razón, se escucharon unos aplausos aislados, no muchos, pero suficientes. Un viernes por la tarde, la directora general los llamó a él y a Valeria a su oficina. Pensaron que era por algo serio, pero al llegar, la encontraron con una sonrisa y 2 sobres en la mano. Ustedes 2 van a representar a la escuela en el foro de estudiantes de alto rendimiento. Es un evento estatal. Solo escogen a los mejores promedios y a los que han demostrado liderazgo. Emiliano se quedó mudo. Valeria también. Pero, ¿juntos?, preguntó ella. Sí, van en pareja. Es una mesa redonda. Van a hablar de inclusión, talento y oportunidades educativas. ¿Les interesa? Los 2 asintieron sin pensar. Era la primera vez que los incluían en algo así. Salieron de la oficina con los sobres en la mano y una sonrisa que no se les borró en todo el día. Esa misma noche, Ricardo visitó a Norma. No iba como empresario, ni siquiera como patrocinador. Fue como alguien que admiraba profundamente lo que ella había logrado con tan poco. Se sentaron en la mesa, con un café que ella preparó con nervios. Él no aceptó galletas, solo habló directo. Quiero ofrecerles algo. Una casa, en otra zona, más segura, con espacio para que Emiliano tenga su lugar de estudio. Norma lo miró como si no entendiera. ¿Una casa? Sí, no es un regalo, es parte del programa. Vamos a ayudar a familias que apoyan el talento de sus hijos. Usted hizo todo esto posible. Emiliano es brillante, pero usted lo sostuvo, lo motivó, lo cuidó. Yo solo soy su mamá, y eso es más que suficiente. Norma no lloró en ese momento, pero cuando él se fue, se sentó en la orilla de la cama, cerró los ojos y dejó que las lágrimas salieran en silencio. No de tristeza, de alivio, de gratitud, de no creer lo que estaba pasando. Días después, visitaron la nueva casa. Era pequeña, pero bonita. En una zona tranquila, con parque cercano, con luz natural. Emiliano corrió de cuarto en cuarto. No decía mucho, pero sus ojos hablaban solos. Entró a la recámara que sería suya y se quedó parado frente a la ventana. ¿Te gusta?, preguntó Ricardo. Me encanta. Aquí puedes estudiar, escribir, tener tus cosas sin que nadie te moleste. Emiliano se giró. Gracias por creer en mí. Ricardo negó con la cabeza. Tú hiciste que creyéramos. Eso no se enseña, eso se siente. Mientras tanto, en la escuela, se organizaba un evento para lanzar oficialmente el programa Puertas Abiertas. Iban a invitar prensa, autoridades educativas, empresarios y estudiantes. Querían que fuera algo grande. Querían mostrar que estaban cambiando, que la escuela ya no era solo para unos cuantos. Y el primer nombre que todos propusieron como vocero del programa fue el de Emiliano. Cuando se lo dijeron, no supo qué responder. Se sintió halagado, pero también nervioso. No era de hablar en público, pero Valeria le apretó el brazo y le dijo al oído: «Tú naciste para esto». El día del evento, Emiliano subió al escenario con una hoja en la mano. Vestía camisa blanca, pantalón de vestir y unos zapatos que le apretaban un poco, pero que lo hacían sentirse grande. Respiró hondo, miró al público y empezó. Yo no nací en este mundo. No nací en una casa con libros, ni con internet, ni con un cuarto para mí solo. Aprendí inglés porque quería entender, porque no me gustaba sentirme fuera, porque algo dentro de mí decía que podía. Hoy estoy aquí, no porque alguien me regaló nada, sino porque alguien me dio la oportunidad de demostrar lo que sabía. Y eso es lo que yo quiero que otros tengan. Una oportunidad. La sala se llenó de aplausos, largos, de pie. Ricardo lo miraba desde la primera fila. A su lado, Norma lloraba sin esconderse, y Valeria aplaudía con fuerza, con los ojos brillosos. Ese día no solo se lanzó un programa. Ese día, Emiliano regresó por completo, ya no como el niño que vendía dulces, ahora como el joven que abrió la puerta para que muchos más pudieran entrar. Después del evento del programa Puertas Abiertas, todo parecía estar en su lugar. Emiliano volvía a clase con respeto ganado. Ricardo estaba más involucrado que nunca. Norma se adaptaba poco a poco a la nueva casa, con miedo de acostumbrarse a una vida más tranquila. Y la escuela, por primera vez en mucho tiempo, respiraba otro aire. Se sentía diferente, más abierta, más humana. Pero no todos lo veían con buenos ojos.
Entre los pasillos donde los alumnos caminaban sin imaginar lo que pasaba detrás, en las oficinas administrativas, se empezaba a formar otra conversación, una más silenciosa, una más peligrosa. Rebeca Ávila, una mujer de mirada dura y voz firme, tenía años en la junta directiva. Nunca le gustó que Ricardo tomara decisiones sin consultarles a todos. Tampoco le gustaba cómo se había manejado el caso de Emiliano. No porque creyera que el niño era culpable, sino porque, para ella, un error de procedimiento era más grave que un acto deshonesto. Siempre había sido una defensora de las reglas, de los protocolos, y en su mente, todo lo que había pasado desde que Emiliano entró a esa escuela había sido fuera del reglamento. Cuando Germán salió, muchos pensaron que Rebeca iba a tomar distancia del caso, pero lo que hizo fue lo contrario. Empezó a moverse por debajo del agua. Habló con padres inconformes, recogió comentarios, juntó mensajes y buscó una forma legal de cuestionar la validez del programa de becas que Ricardo había lanzado. Su argumento no era contra Emiliano directamente, pero en el fondo, todo estaba centrado en él. Una tarde, en una junta privada, Rebeca tomó la palabra. Quiero dejar constancia de que el nuevo programa, si bien es noble en su intención, no fue aprobado por este consejo en su diseño original. No pasaron por votación los lineamientos, no se revisaron los perfiles de selección, ni se validó el presupuesto. Y eso, señores, es grave. Ricardo la miró desde el otro extremo de la mesa. Sabía que ella no estaba ahí por los niños, estaba ahí por poder. La educación no siempre cabe en un formato de votación, Rebeca. A veces hay que actuar cuando la vida te lo pide. No estoy en contra de ayudar, estoy en contra de hacerlo sin reglas claras. Las reglas están para servir a las personas, no para aplastarlas. Y si mañana alguien demanda a la escuela por trato desigual, ¿quién va a responder? ¿Tú, Ricardo? Sí, yo me hago responsable. Por completo. Rebeca no respondió, pero sonrió de lado, como si ya supiera que esto apenas comenzaba. Días después, Ricardo recibió una notificación interna. Era una petición formal de revisión al programa Puertas Abiertas. Exigían detener la incorporación de nuevos alumnos hasta que la Junta revisara y aprobara los lineamientos en forma. Y eso incluía la revisión de todos los expedientes, incluyendo el de Emiliano. No lo decía con esas palabras, pero era claro que eso significaba que podrían intentar revocar su beca otra vez. Ricardo se enfureció. No lo dijo en público, pero en privado se quejó con fuerza. Se sentía traicionado. Otra vez, como con Mónica, como con Germán. Otra vez, desde adentro. Esa noche, no pudo dormir. Pensó en todo lo que Emiliano había pasado, en cómo había resistido sin rendirse, en todo lo que estaba construyendo. Y ahora, otra vez, lo querían frenar. Tomó el teléfono y marcó. La llamada no fue larga. Solo dijo 3 frases. Lo van a intentar otra vez, pero esta vez no los voy a dejar. Vamos con todo. Del otro lado de la línea, su abogado le dijo que ya tenía un plan. Mientras tanto, Emiliano no sabía nada de lo que pasaba en esas juntas. Solo notaba ciertos cambios. El director general lo saludaba menos. Algunos maestros que antes eran cálidos, ahora lo trataban más distantes, como si no supieran en qué bando estar. Incluso un día escuchó a 2 alumnos en el pasillo decir, ¿y si al final lo sacan otra vez? ¿De qué sirvió todo? Eso lo sacudió por dentro. No era miedo, era cansancio. Sentía que apenas acababa de respirar, y ya lo estaban empujando al agua otra vez. Valeria notó el cambio. Lo encontró en la biblioteca, con un libro abierto pero la mirada perdida. ¿Qué pasó ahora? Nada, solo que creo que esto nunca va a acabar. ¿Qué cosa? Que me estén buscando el error, que siempre haya alguien con poder queriéndome sacar. Valeria se sentó a su lado. ¿Y si sí? ¿Y si nunca se acaba? ¿Entonces qué? ¿Te vas a rendir otra vez? Emiliano no respondió. Yo no tengo tu historia, pero te conozco. Y tú no eres el que se va, tú eres el que se queda, el que aguanta, el que pelea. Emiliano sonrió apenas. Luego cerró el libro. No me voy a ir, pero esta vez voy a hablar antes. No cuando todo esté ardiendo. Esta vez me voy a adelantar. Y lo hizo. Al día siguiente, pidió hablar con el director general. Entró solo, sin Ricardo, sin su mamá, sin Valeria. Se sentó frente a él y habló claro. Me enteré de que quieren revisar el programa y que eso puede afectar mi beca otra vez. Solo quiero decirle algo. No estoy aquí por caridad. Estoy aquí porque estudié más que muchos. Porque me esforcé. Porque merezco estar. No tengo un apellido famoso ni una cuenta en el banco. Pero tengo algo que no se compra. Ganas. Y si me sacan otra vez, no va a ser en silencio. Esta vez no. El director lo escuchó serio, con las manos cruzadas sobre el escritorio. No se ha tomado ninguna decisión, pero están intentando hacerlo.
Solo quería que lo escuchara de mí. Salió de ahí con el corazón latiéndole fuerte, pero con la sensación de que había recuperado algo que no quería volver a perder: su voz. Esa misma semana, Ricardo convocó a una rueda de prensa. Invitó a medios, autoridades educativas y representantes de otras escuelas. Presentó los resultados del programa Puertas Abiertas. Mostró testimonios de alumnos, cifras de impacto, casos de éxito, y cerró con una frase que fue publicada en todos los medios locales: educar no es un negocio, es una responsabilidad, y si ayudar a un niño sin recursos a tener acceso a educación de calidad molesta a los que tienen poder, entonces estamos haciendo algo bien. Rebeca vio todo desde su oficina. Sabía que ya no iba a poder frenar el programa como quería, pero aún tenía un recurso, uno que podía cambiar todo, algo que tenía guardado desde hacía meses, cuando Germán le dejó una carpeta con información confidencial antes de irse. Dentro de esa carpeta había algo que Emiliano ni siquiera conocía: un documento, uno que hablaba del pasado, de una verdad que podría hacer tambalear todo lo que había construido. Rebeca no quería usarlo todavía, pero ahora, con la presión creciendo, con Ricardo alzando la voz más fuerte que nunca, con el programa ganando apoyo, entendió que había llegado el momento. No lo haría de frente, no lo haría con escándalo, lo haría como sabía hacerlo, en silencio, pero con fuerza. La amenaza no era una beca, era una historia, una que nadie esperaba, y que estaba a punto de explotar. El lunes por la mañana empezó como cualquier otro. La campana sonó a las 7:45, los alumnos caminaron a sus salones medio dormidos, y las clases comenzaron con normalidad. Pero entre toda esa rutina, algo se estaba cocinando en secreto. Valeria llevaba días planeando algo con Emiliano, algo más grande que una carta, más fuerte que una queja, algo que no solo sirviera para defenderse, sino para dejar huella. Todo empezó una noche en que Emiliano llegó a su casa con la cabeza llena de pensamientos. Se sentó con su mamá, le contó lo que había escuchado sobre una posible nueva revisión de su beca, y le dijo que no quería esperar a que las cosas explotaran otra vez. Esta vez, quiero que nos escuchen antes, no después de que alguien me acuse. Quiero mostrarles lo que puedo hacer, pero bien, en serio. Norma lo miró con ese orgullo silencioso que ya se le había hecho costumbre. ¿Y cómo piensas hacerlo? No lo sé todavía, pero lo voy a pensar. Fue Valeria la que tuvo la idea. Se la soltó como quien lanza una bomba en medio de una conversación tranquila. ¿Y si haces una presentación en el evento anual de talentos? ¿Cuál evento? El que hacen en mayo. El que siempre ganan los hijos de empresarios, los que cantan o bailan. Pero este año van a hacer algo nuevo. Van a aceptar proyectos especiales. Tú podrías hacer uno. ¿Uno de qué? Tú sabrás, pero algo que deje callados a todos, que no te puedan cuestionar. Algo tan bueno que no lo puedan ignorar. Emiliano se quedó pensando, y mientras más lo pensaba, más le gustaba la idea. Era perfecto. Nadie lo estaba obligando. No era defensa, era ataque. Por primera vez, él tenía el control. Esa noche no pudo dormir. Se levantó a las 2 de la mañana, prendió la lámpara y abrió su libreta. Empezó a anotar ideas, palabras, frases. Luego se paró, sacó su reproductor viejo de DVD, lo conectó y puso una película en inglés con subtítulos. Se sentó frente a la pantalla y comenzó a traducir en voz baja, como lo hacía antes, como cuando nadie lo veía. A la mañana siguiente, ya tenía un borrador, una idea para presentar una traducción en vivo de una charla empresarial en inglés, y después, una propuesta de solución a un problema real usando lenguaje técnico, empresarial, legal, pero explicado con claridad. Quería demostrar que no solo sabía traducir palabras, sino ideas, pensamiento crítico, comprensión profunda. Algo que un niño común no podía hacer. Algo que, en ese colegio, nadie había hecho jamás. Se lo contó a Valeria, y ella se encargó de llevar la idea a la coordinadora del evento. Al principio no lo tomaron en serio, pero cuando Emiliano pidió hablar directamente y les explicó su plan con detalle, usando fragmentos del texto que iba a presentar, todos se quedaron en silencio. La coordinadora, que había empezado con los brazos cruzados, terminó con una ceja levantada y una sonrisa en la boca. Esto no es común, pero es bueno, muy bueno. Si lo haces bien, puedes cambiar muchas cosas. Durante las siguientes semanas, Emiliano se preparó como nunca. Después de clases, iba a la biblioteca a repasar términos complejos, leía informes reales, estudiaba reportes económicos, analizaba cómo hablaban los empresarios en entrevistas. Ricardo, al enterarse del plan, le pidió ver el guión. Lo leyó en su oficina, en silencio. Cuando terminó, lo miró con orgullo. No necesitas que te ayude. Esto ya está perfecto. ¿De verdad? De verdad.
Solo prométeme que cuando te pongas nervioso, respires hondo y recuerdes quién eres. Eres el niño que traducía contratos mejor que mis socios. Emiliano sonrió. Era exactamente lo que necesitaba escuchar. Valeria también practicaba con él. Le leía las frases difíciles para que él las tradujera al instante. Cronometraban el tiempo, corregían detalles, ajustaban el ritmo. Se volvió su cómplice de ensayo. A veces se reían, a veces discutían por una palabra mal elegida, pero cada vez salía mejor. Cada vez era más natural. Lo estaban puliendo como si fuera un diamante. Un día antes del evento, Ricardo lo llamó a su oficina y le entregó una carpeta. Aquí tienes una carta de recomendación. No es para el evento, es para lo que viene después. Cuando todo esto pase, quiero que la tengas lista. Es una carta para cualquier universidad del mundo. Emiliano la tomó como si fuera un premio. Y si no sale bien mañana, va a salir bien, porque no estás compitiendo, estás demostrando. Y cuando uno demuestra lo que realmente sabe, no hay jueces que valgan más que tu propia conciencia. El día del evento llegó. El auditorio estaba lleno. Padres, maestros, alumnos, directivos, algunos invitados especiales, incluso prensa local. La mayoría de los números eran los de siempre. Bailes, cantos, monólogos, coreografías, todos bien hechos, todos pulidos. Pero cuando anunciaron el número final, hubo un pequeño silencio. Nadie sabía qué esperar. Cerramos el evento con un proyecto especial del alumno Emiliano Álvarez. Tema: más que traducir, pensar, entender y proponer. Algunos se miraron confundidos, otros con escepticismo. Pero cuando Emiliano subió al escenario, solo, con un proyector detrás de él y un micrófono en la mano, el auditorio guardó silencio. Vestía sencillo, camisa blanca, pantalón oscuro, sin saco, sin corbata. Solo él y sus ideas. Comenzó en inglés. Puso un fragmento de una charla real de negocios en la pantalla y la tradujo en tiempo real, con precisión, sin trabarse. Luego, pausó el video y explicó el contexto, el problema que se planteaba, y presentó una solución adaptada al entorno local. Todo en inglés, todo claro. Luego tradujo su propia explicación al español, sin notas, sin ayuda, solo con su cabeza. El público no aplaudió al instante. Se quedaron callados, no por falta de interés, sino porque nadie esperaba eso, porque acababan de presenciar algo completamente fuera de lo común. Cuando terminó, el aplauso fue tan fuerte que retumbó en el techo. Algunos se pusieron de pie, otros grababan con el celular. Ricardo, desde la primera fila, no podía ocultar la emoción. Valeria, al lado de él, lloraba de orgullo. Detrás del escenario, mientras Emiliano tomaba agua, alguien se le acercó. Era una mujer elegante, de unos 50 años. Se presentó como representante de una fundación de becas internacionales. Vi lo que hiciste. Es impresionante. Quiero hablar con tu tutor. Creo que podrías entrar en un programa especial. Emiliano solo asintió, aún en shock por todo lo que acababa de pasar. Sabía que algo había cambiado, no solo afuera, también adentro. Pero justo cuando pensó que todo estaba por fin en paz, Rebeca, desde su oficina, leyó por tercera vez aquel documento escondido en la carpeta que Germán le había dejado. Un dato, un nombre, una línea que lo cambiaba todo. Cerró la carpeta con calma y marcó un número. Alguien contestó al otro lado. Es momento. Vamos a revelar quién es en realidad Emiliano Álvarez. Y con esa llamada, el pasado que Emiliano no conocía, empezó a moverse hacia él. La mañana siguiente al evento de talentos, Emiliano despertó más temprano que de costumbre. Aunque estaba agotado, tenía la mente encendida como si no hubiera dormido nada. Había pasado la noche repasando en su cabeza cada palabra de su presentación, cada gesto, cada reacción del público, como si todavía estuviera ahí, en el escenario, con los focos en la cara. Su mamá lo recibió en la cocina con un café con leche y una sonrisa tranquila. ¿Qué se siente haber callado a todo el colegio? No quería callarlos, ma. Solo quería que escucharan. Norma se acercó, le acarició el cabello con una ternura que no necesitaba explicación, y le sirvió pan caliente. Parecía un día normal, pero no lo era. En la escuela, la directora general había convocado a una reunión urgente. Algo de alto nivel. Nadie sabía por qué, pero entre los pasillos corría el rumor de que algo importante se iba a decir. Algunos pensaron que era por el éxito del evento. Otros, que iban a anunciar nuevas becas. Nadie imaginaba lo que en verdad estaba a punto de pasar. Rebeca llegó al colegio en silencio, sin dar explicaciones. Llevaba una carpeta negra en la mano, la misma que Germán le había dejado antes de irse. Durante semanas la había revisado, dudado, pensado si debía usarla o no. Pero el momento había llegado. No podía esperar más.
no porque tuviera algo personal contra Emiliano, sino porque sentía que la institución estaba perdiendo el control, que la emoción se estaba comiendo a las reglas, que la historia de un niño humilde se estaba volviendo más fuerte que las normas que habían regido la escuela durante años, y eso, para ella, era peligroso. A las 10 en punto, en la sala de usos múltiples, estaban sentados Ricardo, la directora, 3 miembros del consejo, 2 coordinadores académicos y un representante legal del colegio. Emiliano no estaba ahí. Tampoco Norma. Aún no sabían nada. Rebeca pidió la palabra. Abrió su carpeta y sacó una hoja que puso sobre la mesa. «Esto es delicado», dijo, con voz firme, «pero creo que todos deben saberlo. He tenido en mi poder esta información desde hace tiempo, pero por respeto no la usé antes. Sin embargo, los últimos eventos me obligan a traerla al centro. Aquí hay un documento que revela información sobre el origen de Emiliano Álvarez, información que, de haber sido conocida antes, tal vez habría cambiado muchas decisiones». Ricardo frunció el ceño. «¿De qué estás hablando?» «Del padre de Emiliano. Según este informe, no es quien todos creían. Su acta de nacimiento está incompleta, y según la información que dejó Germán, su padre es un extraductor profesional que trabajó para una agencia internacional y que desapareció hace más de 10 años en circunstancias poco claras. Hay incluso indicios de que estuvo involucrado en filtraciones de documentos confidenciales». Ricardo se quedó en silencio unos segundos. Luego respondió con calma. «¿Y eso qué tiene que ver con él?» «Tiene todo que ver. ¿Y si Emiliano no es tan inocente? ¿Y si su capacidad viene de un entorno irregular? ¿Y si su talento fue enseñado con fines poco claros? ¿Estás insinuando que es un espía?» «Estoy diciendo que no conocemos su historia, y que deberíamos hacerlo antes de seguir elevándolo como un ejemplo». Ricardo cerró los ojos por un momento, respiró hondo, y habló. «Eso no es información, es suposición. El padre de Emiliano no ha estado presente en su vida. Él lo ha dicho, lo hemos confirmado. Su talento es suyo, y si su padre fue traductor, entonces ya sabemos de dónde heredó la habilidad. ¿Y eso es malo?» La sala se quedó en silencio. La directora se pasó la mano por la frente. «¿Qué quieres que hagamos, Rebeca?» «Investigar. Y mientras se investiga, suspender todas las apariciones públicas de Emiliano. Nada de programas, nada de entrevistas, nada de becas nuevas hasta que tengamos claridad». Ricardo se levantó. «Eso no va a pasar. No es tu decisión. No. Pero voy a pelear para que no se le cierre la puerta a un niño por la historia de un adulto ausente». En ese momento, uno de los abogados del colegio intervino. «Podemos revisar la situación, pero si no hay un delito, si no hay pruebas, no hay base legal para tomar medidas contra el alumno». Mientras esa discusión ocurría, Emiliano estaba en clase. No sabía nada, hasta que la directora lo mandó llamar. Caminó por los pasillos sin saber qué esperar. Al entrar, se encontró con la directora, Ricardo, y una hoja en el escritorio. Ella habló primero. «Emiliano, necesitamos hacerte una pregunta delicada. Dígame, ¿sabes algo de tu padre? ¿De su paradero? ¿A qué se dedicaba?» Emiliano se quedó callado. Lo habían evitado toda su vida. Su madre nunca hablaba de él. Solo sabía lo básico, que se fue cuando él era muy pequeño, que no volvió, que no preguntó por él. «No, no sé nada. Nunca lo conocí». «¿Por qué me preguntan eso?» Ricardo tomó la palabra. «Alguien trajo un documento que dice que tu padre fue traductor profesional, que trabajó en una agencia internacional y que estuvo involucrado en temas delicados». Emiliano frunció el ceño. «¿Y eso qué tiene que ver conmigo?» «Nada. Eso intentamos dejar claro». «¿Y por qué lo mencionan ahora?» «Porque quieren usar eso como excusa para frenar tu beca, tu imagen, tu avance». Emiliano bajó la vista. Se quedó en silencio unos segundos. Luego levantó la cabeza. «Entonces ya no soy solo un niño pobre que no debería estar aquí. Ahora soy el hijo de un hombre problemático que tampoco debería estar aquí. Tú estás aquí por ti, no por él», dijo Ricardo. «Pero parece que algunos necesitan algo para tener miedo». La directora suspiró. «No vamos a tomar ninguna medida. Solo queríamos que estuvieras enterado». Emiliano asintió. Salió de ahí con paso firme, pero algo dentro de él se había movido. Esa tarde, fue a su casa y esperó a su mamá sentada en el sofá. Cuando ella llegó, no la saludó como siempre, solo la miró con ojos firmes. «Ma, necesito que me digas la verdad, sobre mi papá». Norma se quedó congelada en la entrada. No esperaba esa pregunta, no en ese momento, no con esa mirada. «¿Por qué?» «Porque ya no quiero que hablen de mí sin saber. Quiero saber yo primero, para poder hablar por mí». Norma se sentó, se quitó los zapatos y empezó a hablar. Le contó que su papá se llamaba Julián Herrera, que sí, fue traductor, que trabajó en temas delicados, que era brillante, pero inestable, que desapareció cuando Emiliano tenía 1 año,
que nunca volvió, que no lo buscaron más porque a veces, aunque duele, es mejor dejar ciertas puertas cerradas. Emiliano la escuchó todo, sin interrumpir. Cuando terminó, solo dijo una frase: yo no soy él, y no voy a repetir su historia. Esa noche, escribió una nueva carta. No era para defenderse, era para contar su historia, desde el principio, sin adornos, sin vergüenza, solo la verdad. La mandó por correo al consejo de la escuela. Al día siguiente, cuando Ricardo la leyó, solo dijo una palabra en voz baja: valiente. El ambiente en la escuela estaba cargado de expectación. Un fin de semana después de la carta de Emiliano, las aulas volvieron a llenarse de estudiantes, coches en la entrada, puertas que se cerraban al sonar de la campana. Pero algo ya no era igual. No se trataba solo de miradas nuevas, sino de un suspiro colectivo. Algo grande estaba por pasar. Emiliano se sentía raro. Caminaba hacia su salón, y al cruzar con Valeria ella le dio un pequeño pulgar arriba, sin decir palabra. Él sonrió por dentro. Esa complicidad bastaba. En el salón, los pupitres estaban ordenados como siempre, los apuntes listos, las luces encendidas, pero el aire parecía menos pesado. Durante la clase de inglés el maestro Cooper entró con una carta en la mano. Frunció el ceño, la leyó, luego se volvió hacia Emiliano. ¿Puedo hablar contigo al final de la clase? Claro, contestó el niño intrigado. La clase pasó con normalidad, pero Emiliano no escuchaba del todo. Su mente ya estaba en lo que ese maestro quería decirle. Al terminar, salió del aula y lo esperó en la puerta. Cooper lo hizo pasar a su despacho. Esta carta me llegó de un organismo internacional de traducción. Dicen que reconocen tu presentación, tu trabajo en el evento, y quieren ofrecerte participar en un programa avanzado en Londres, por 6 meses, con traslado, alojamiento, clases especializadas y un salario por práctica. ¿En serio? Sí, pero hay algo más. ¿Qué cosa? Tu nombre ya no aparece solo como el alumno de la escuela. Está apareciendo como el niño que tradujo contratos legales, el prodigio del idioma. Han hecho un video de tu presentación, lo subieron a redes, lo circula gente de la industria. Y también lo vio alguien muy cercano a tu padre. Emiliano apretó la mano al respaldo de la silla. ¿Mi padre? Sí, ese hombre del que tanto te preguntaron. Su nombre aparece en documentos antiguos de una agencia de traducción internacional, y una persona que afirmaba conocerlo lo vio en el video que te propusieron. Quería que supieras que esto no acaba solo con lo de la escuela. Esto puede ir más allá, más lejos, más profundo. Entonces, todo este lío era por él, no por mí, no exactamente. Tú abriste la puerta. Él solo veía la luz que ya habías encendido. Emiliano respiró hondo. Salió del despacho con ese más profundo en la cabeza. Caminó por los pasillos y volvió a sentir la mirada de sus compañeros, pero ya no era intimidatoria, era de curiosidad, y en cierto modo, de admiración. En la cafetería, Valeria lo esperaba con una soda y 2 galletas. ¿Y bien? Me ofrecieron ir a Londres, respondió sin aliento. ¿Y vas? Sí, pero... Ella lo miró. ¿Pero qué? No sé si lo hago solo por mí. Creo que lo hago para que otros niños también tengan esta chance. Que no sea solo un premio para mí, sino un puente para muchos más. Valeria sonrió. Entonces haces lo correcto. Mientras tanto, en la junta directiva de la escuela, Rebeca miraba la pantalla de su laptop repetidamente. El documento que tenía en su carpeta había sido una bomba de efecto retardado. No lo usó cuando pudo, porque sabía que si lo hacía sin pruebas, sería desacreditada. Pero ahora, al ver que el nombre de Emiliano estaba saliendo de la escuela, de la ciudad, de todo lo que conocían, supo que era momento. Pero no iba a revelar su carta todavía. La dejaría para otro golpe. Por ahora, su gran jugada era neutralizar a Ricardo. El nuevo programa de becas iba a dejar de tener efecto si la promoción de Emiliano salía de control. Si él se convertía en ícono internacional, la escuela quedaría como trampolín, como oportunista. Y eso ponía a Rebeca en la orilla de su dominio. Así que llamó a uno de sus contactos en una agencia de noticias y le filtró la oferta de Londres. No para Emiliano, para un hijo de millonarios que también participó. La noticia apareció al día siguiente. Joven traductor mexicano gana lugar en programa londinense. Sin mencionar que no es hijo de millonario. Fue sutil, pero el efecto fue inmediato. Algunos artículos insinuaron, ¿y si fue más por contactos que por talento? Eso bastó. Esa tarde, Ricardo se enteró. Le llamaron de su oficina. Usted es el padre adoptivo del proceso, dijeron. Él se recalculó. Salió de la junta directiva. Caminó solo por el jardín que rodeaba el edificio de oficinas. Se apoyó en la balaustrada metálica y resopló. Su computadora sonaba notificaciones sin parar. Mensajes de la oferta en Londres,
felicitaciones, reacciones en redes. Pero también mensajes de enredos. ¿Quién es este niño que aparece de la nada? Alguien sabía que su padre trabajó en... ¿Y la escuela qué ganaba con todo esto? Ricardo cerró los ojos. Por primera vez, la idea de que todo esto se volvía inmenso le golpeó. Y no como victoria, como responsabilidad. Esa noche, en su casa nueva, Emiliano no pudo dormir. Ni por emoción, ni por miedo, ni por los dos. Se sentó en su cama con su libreta abierta. Escribió una nueva frase. De la calle al mundo. Luego la borró y escribió otra. Del mundo para todos. Cerró la libreta. Miró la luz tenue del cuarto y supo que el giro no era solo para él. Era para lo que venía. Al día siguiente, en la escuela, se instaló un cartel gigante al lado de la entrada. Programa puertas abiertas, inscripciones abiertas. Y justo debajo, con letras menores, inspirado por Emiliano Álvarez. En la sala de maestros, Valeria miró el cartel y luego a Emiliano que pasaba con paso firme. Él la vio, y ella le dio un pulgar arriba. Él lo correspondió con una sonrisa apenas visible, pero todavía quedaba la bomba. Esa noche, Rebeca mandó un correo cifrado a un despacho de abogados, donde adjuntó el documento que involucraba al padre de Emiliano y uno de los traductores de la agencia internacional. Era un archivo grande, con firmas antiguas, con datos que podían abrir una investigación, y en copia oculta envió el correo al director general y a la prensa de educación. Se iba a publicar en la mañana. El giro inesperado no era la beca, no era Londres, no era el programa, era el padre, el pasado, la verdad que podía redefinir todo. Y mientras el reloj daba las 12 y las pantallas se apagaban, Emiliano cerró sus ojos, no para descansar, para prepararse, porque lo que venía ya no era un reto, era la historia. El sol de la mañana entraba por la ventana de la nueva casa, suave, sin prisa, como si supiera que ese día marcaba algo distinto. Emiliano se despertó con la luz pegada al rostro, cerró los ojos un segundo, y luego se levantó de la cama. Se vistió solo, puso su uniforme limpio, se miró al espejo, y notó que la camisa le quedaba un poco más grande de lo habitual. Sonrió. No era la talla la que había cambiado, era él. Bajó al comedor y encontró a su mamá, Norma, sirviendo leche y pan tostado. Había una calma distinta, ni un ruido fuerte, ni una prisa eterna, solo un «buenos días», sincero, y un abrazo largo. Ella lo sostuvo de la mano unos segundos más de lo habitual, quizá porque sabía que ahora todo el futuro estaba en manos de su hijo. Salió de la casa con la mochila al hombro y la cajita de dulces vacía en la mano. La había guardado en el ropero la noche anterior, junto con la gorra. Hoy ya no la llevaría consigo. Era un símbolo de lo que fue, no de lo que sería. Caminó por las calles, pasó por aquella banqueta donde hace meses vendía dulces, y no bajó la vista. Miró al puesto de tamales, al señor del periódico, a los árboles de la avenida. Todo parecía más grande, más lleno de posibilidades. Llegó al portón de la escuela, abrió el uniforme nuevo, ajustó la correa del pantalón y entró con paso firme. Los compañeros lo vieron, algunos lo saludaron, otros aún lo miraron con sorpresa, pero él solo saludó con una sonrisa tranquila. No necesitaba demostrar nada, solo estar. En su salón los pupitres estaban listos, la luz encendida, y la maestra Cooper lo esperó con un gesto amable. «Buenos días, Emiliano», le dijo. «Hoy empieza un nuevo ciclo». Él asintió. Se sentó junto a Valeria, que le ofreció una galleta del paquete que había traído. Él aceptó y la mordió lento, como si saboreara más que la galleta, la sensación de volver a pisar ese sitio, sabiendo que ahora pertenecía. En el recreo, otros chicos vinieron. No todos, pero vinieron, y no lo sacaron de su círculo. Conversaron, rieron, preguntaron por el evento, por Londres. Él contestó sin arrogancia. Solo dijo que sí, que estaba pensando, que quería seguir, que ahora el idioma no era una verja, sino una puerta. Por la tarde, Ricardo lo esperaba en su oficina. Entró con respeto, con gratitud. Ricardo lo recibió de pie. Le tendió la carpeta con la carta de recomendación que ya estaba lista para cualquier universidad en el extranjero. «La opción sigue ahí», le dijo. «Pero tú decidiste quedarte. Me importa eso. No porque necesiten de ti, sino porque quieres. Y eso lo hace fuerte». Emiliano tomó la carpeta. La apretó contra su pecho y bajó la mirada. «Gracias», contestó. «Y no solo por esto, por creer». Ricardo asintió sin decir más. No hizo falta. Esa tarde, en la casa, Norma lo felicitó de nuevo. Le contó que ya había contactado a una escuela de idiomas para él los sábados. Le preguntó si quería que usaran la sala de estudio para hacer su escritorio. Emiliano sonrió. «Sí, ma, pero primero necesito arreglar algo más». «¿Qué cosa?» «Que el programa Puertas Abiertas tenga su primer campamento este verano. Que no solo sea para mí, sino para otros niños como yo».
Ella lo abrazó, orgullosa. Claro que sí. Y tú vas a estar allí. Las noches eran tranquilas. Ya no había temor de que el teléfono sonara con malas noticias. Solo buenas ideas giraban en su mente. Libros nuevos que quería leer, universidades que quería visitar, idiomas que quería aprender. Pero también había planes más cálidos. Volver a la banqueta un día, no para vender, sino para hablar con los otros niños que venden dulces y decirles que todo puede cambiar, que sus historias también pueden comenzar, que no importa cuán pequeña sea la venta de hoy, lo que importa es el sueño que llevas. En la escuela, la inauguración oficial del programa Puertas Abiertas fue una fiesta sencilla. Hubo discursos, sí. Pero también hubo niños que caminaron al frente y contaron quiénes eran, de dónde venían y a dónde querían llegar. Emiliano estuvo entre ellos, no el que recibía, sino el que inspiraba. Los ojos de los niños se posaban en él con curiosidad y respeto. Él los miraba a todos con ternura y firmeza, y por un momento pensó que ese día también era para ellos. Una tarde, Valeria lo invitó a caminar por el parque cercano. Se sentaron en una banca, miraron el lago pequeño, hablaban de música, de películas, de vuelos que querían tomar juntos algún día. Él le dijo que sí, que quería aventurarse, pero que también quería quedarse, porque quedarse no era sinónimo de limitarse, era decidir creer en lo que tienes y ayudar a los que vienen después. Ella sonrió y apoyó la cabeza en su hombro. Él la rodeó con el brazo, y en ese abrazo silencioso había promesa, y ocurrió lo que no había ocurrido en mucho tiempo. El silencio se volvió cómodo, no incómodo, no de miedo, de espera. Él lo disfrutó, lo valoró, porque sabía que en ese silencio estaban las semillas de lo que vendría. La noticia sobre el padre seguía latente, pero ya no era amenaza, era parte del pasado. Él la aceptaba sin que definiera su destino. Sabía que no era su historia la que importaba, era la que él escribiera a partir de ahora, y cada día, al abrir los ojos, se decía, hoy empiezo, y lo hacía. Caminaba por los salones, por las calles, por la vida con la convicción de que la oportunidad no es un regalo, es una plataforma, y ya no temía caer, porque sabía levantarse. El nuevo comienzo no era solo cambiar de lugar o de estatus, era cambiar de actitud, cambiar de significado, cambiar de raíz. Era elegir creer que tus orígenes no te definen, sino lo que haces con ellos. Y Emiliano lo estaba haciendo. Esa noche, antes de dormir, miró su libreta. Ahí tenía una hoja en blanco. La leyó. Decía, de la calle al mundo. Sonrió, la cerró, la guardó bajo la almohada y se durmió tranquilo, porque mañana ya no era solo otro día, era el día que él quería vivir.